Esta historia comienza con nuestro protagonista, Aang, quien está en el borde de un acantilado reclamándose por ser muy débil, por lo que mientras cae se dice a sí mismo que nunca pudo hacer nada y su vida no podría ser peor, aunque al menos ahora morirá como la basura que es. Unas horas antes, nuestro prota iba con sus compañeros de grupo, donde estos se enfrentaban a una rata gigante, por lo que Zoid, el líder, logra cortarle una parte a la bestia y le reclama a la compañera ya que estaba tardando mucho con su hechizo, pero la maga luego de algunos segundos consigue terminar su invocación y lanza una esfera de fuego muy poderosa, con lo cual logran acabar con esta rata gigante, así que los dos comienzan a alardear de sus habilidades y de sus capacidades, al tiempo que Zoid le ordena a nuestro prota que se apresure y cuando Aang cae por el peso de la mochila lo llama basura. Su compañera le dice que no debería tratarlo así porque Aang no tiene la culpa de ser de clase baja. No, pues, que ayuda. Aún así, los dos le ordenan a nuestro prota que haga su trabajo como cazador, lo que él acepta mientras que sabe que su trabajo es el de la clase más baja, porque al nacer la diosa de la luz les asigna un trabajo y también la diosa de la oscuridad algunas habilidades, pero esos trabajos no se pueden cambiar y son heredados, así que se dividen en tres categorías, las más raras que pertenecen a mercaderes y personas muy ricas. La categoría alta es donde están sus dos compañeros y todos aquellos que son magos o espadachines, mientras que en las clases bajas están los que son como él, aquellos campesinos o cazadores que no sirven para combatir, por lo que se supone que muchos siguen los trabajos de sus padres, aunque nuestro prota, como los perdió estando muy joven, decidió no seguir el negocio en su casa, sino que convertirse en un aventurero, pues soñaba que se convertiría en alguien con mucho dinero, aunque ahora estaba allí evaluando el cadáver de la rata, descubriendo que era un monstruo de rango F y que no valía mucho, aunque los dientes que tiene son de un nivel D y le sirven, pero al intentar quitarlos no puede conseguirlos sin importar la fuerza que le haga, así que le pregunta a sus compañeros si podían ayudarle un poco a abrir la boca de la rata y así poder tomar fácilmente los dientes, pero ellos se fastidian porque nunca tocarían la basura y para eso es que lo tienen a él, quien debe encargarse de esta basura y debería agradecer que ellos ponen en riesgo sus vidas para protegerlo mientras que él no hace nada. Esas palabras molestan a Aang, quien solo los mira con mucho odio, pero Zoid se molesta por cómo los estaba viendo y le da una fuerte patada. Nuestro prota en el suelo y sangrando solo se disculpa mientras que los dos le ordenan terminar rápido con el trabajo, por lo que como puede, Aang empieza a tratar de extraer los dientes, causándole diversión a Yolaine ya que en serio estaba tocando aquellas partes asquerosas de esa rata y por eso es un recoge basura. Zoid dice que ser un cazador es un trabajo de porquería porque se supone que ellos podrían llevar el cadáver hasta el gremio y allí lo analizarían con herramientas mágicas, pero solo lo aceptaron en el grupo porque a él no le gusta llevar cuerpos en su bolsa mágica, mientras que nuestro prota sabe que su trabajo es de lo peor que existe, ya que literalmente tiene que rebuscar entre la basura, aunque consigue aquellas partes que necesitaba y Zoid le dice que avancen porque tienen mucho que hacer. Nuestro prota finge una sonrisa, pero en el fondo odia todo lo que vive, porque debe aguantar todo tipo de humillaciones y ser tratado como una basura solo por el trabajo que tiene, aunque esa es la única forma que tiene de sobrevivir. Unos minutos después, mientras avanzan, Zoid comenta asombrado que hay un cadáver de Hellhound, algo que es increíble, pero sus partes valen muchísimo, por lo que ordenan a Aang que saque lo que más pueda. Nuestro prota les dice que es muy raro que un monstruo de este nivel esté en este lugar, pero Zoid le da un fuerte empujón para que haga su trabajo y ya, al tiempo que le comenta a su compañera que con lo que ganen de este monstruo beberán un poco Y ya luego irían a la posada a terminar, y no precisamente el trabajo. Mientras que nuestro prota obtiene todo lo que más puede, pero en un momento después Zoid mira otro cuerpo tirado cerca de allí y le ordena a Aang que vaya. Nuestro prota, mirando el mapa, le dice que está algo mal porque no debería estar ese camino, aunque Zoid le responde que no debe preocuparse por cosas tan mínimas y comienzan a avanzar, diciéndole que si tiene tanto miedo puede irse a su casa, aunque debería dejar las cosas de ellos allí y además si se marcha sabrá que no podrá reclamar nada de lo que ha ganado, ya que al ignorar al líder lo expulsarán del grupo. Nuestro prota sabe que no puede quedarse sin un grupo porque es difícil tener con qué ganarse su comida y con mucha frustración acepta seguir, lo que causa una sonrisa de superioridad en los dos chicos. Después de unos segundos, Zoid no puede creer la suerte que tienen porque hay todo un botil de Hellhound sin vida, pero Aang le dice que algo extraño sucede porque quien debió eliminarlos no fueron aventureros y es muy peligroso, aunque Zoid empieza a gritarle justo cuando nuestro prota señala y todos miran cómo desde las sombras empiezan a salir una gran manada de Hellhounds. Esto los deja impactados,
¡Vamos a morir todos! Pero nuestro prota entiende que estas bestias se estaban alimentando de ellas mismas, por lo que Zoe dice que deben huir ya que no podrían acabar ni tan siquiera con uno de esos monstruos. Así que se le ocurre una idea y le pide a John Lane que le lance un hechizo paralizante a nuestro prota. La chica sonríe con malicia y lo hace, disculpándose, pero ella aún no estaba lista para morir y si él tiene suerte el efecto pasaría antes que muera y podría llegar a vivir, por lo que ambos chicos salen corriendo mientras que nuestro prota en el suelo pide ayuda ya que él no quiere morir así. Por su parte las bestias se lanzan contra él y empiezan a morderlo en todas partes, lo que nuestro prota sufre pero se percata de que la parálisis ya se le anuló, por lo que como puede alcanza a tomar una piedra y golpea a los monstruos, consiguiendo alejarse un poco y suelta de su mochila todo lo que tiene, consiguiendo entretenerlos con algo de comida y aún bastante herido empieza a huir, aunque su visión es borrosa y el dolor muy fuerte, pero se da cuenta que aquellos chicos le bloquearon la salida. Esto lo enfurece aún más, pero como puede logra ver un pequeño pasadizo, así que al ser su única opción camina hasta allí, dejando un rastro de sangre por sus heridas y llegando hasta un risco donde el camino termina, por lo que sabe que ya no tiene salida, así que solo puede volver y dejar que esos monstruos lo devoren o terminar con todo allí mismo, por lo que camina hacia el borde mientras dice que todo fue por culpa de su trabajo inútil, ya que él pensó que convirtiéndose en aventurero dejaría de ser pobre, pero solo consiguió ser humillado y tratado como la basura, así que lo mejor que tiene es acabar con todo, porque en este punto sabe que no fue culpa de su trabajo en realidad, sino que fue él quien siempre se puso los límites y permitió que lo rebajaran, ya que nunca intentó luchar o ser algo más, así que ya es demasiado tarde para alguien como él y salta, cerrando los ojos y esperando que todo termine, pero después de algunos segundos oye unos pasos y el ruido del agua, por lo que cree que estaba soñando y al abrir un poco los ojos logra mirar a una chica bastante hermosa que se acerca dándole un beso en la frente, aunque nuevamente cae inconsciente. Luego de algunas horas despierta y se asombra porque no entiende cómo es que aún sigue con vida, así que nota que estaba bajo un árbol gigante y en un lugar extraño. Además no tiene ninguna herida y se siente bien, por lo que al sentir unas gotas de agua las analiza quedando impactado porque son gotas que curan cualquier herida, mientras que evalúa el árbol y descubre que se trata del árbol del mundo, algo que durante mucho tiempo llegó a pensar que era una sola leyenda, porque se decía que en el mundo existió un gran árbol del mundo, el cual enviaba el maná a la atmósfera y que ellos al respirarla pudieran usar magia, pero después de muchos años este árbol se marchitó, aunque seguía la duda de por qué ellos todavía usaban maná, lo que llevó a muchos a investigar por todas partes del mundo para saber si habían otros árboles, aunque nunca encontraron nada y nuestro prota sabe que era imposible encontrar el árbol si estaba en un lugar tan escondido y de difícil acceso, por lo que le agradece mucho a aquel árbol ya que le salvó la vida, aunque alcanza a oír una leve voz y cree que se la imaginó, así que después de algunos minutos de estar sentado sabe que no puede quedarse allí porque Zoe no le enviaría ayuda, así que al no tener nada que comer debe al menos intentar salir de la mazmorra, por lo que se levanta y se despide del árbol agradeciéndole una vez más antes de salir, sin percatarse que aquella chica de antes volvía a aparecer. Pero nuestro prota nota que este camino no estaba en el mapa y significa que en el gremio no saben nada sobre ese lugar, por lo que pueden haber muchos monstruos peores y esto le daba un poco de miedo, aunque se recuerda que no puede limitarse de nuevo y esta vez sí conseguiría abrirse paso a como de lugar, por lo que toma una piedra y empieza a avanzar. Después de un rato se extraña ya que no había encontrado ningún monstruo y pensó que todo sería peor, justo cuando escucha un corte y nota que su oreja cae en el suelo. Eso lo deja confundido y lleno de dolor, pero al intentar tomar su oreja, dos de sus dedos son cortados, por lo que con mucho sufrimiento usa evaluación descubriendo un gremlin de rango S, quedando impactado porque los Hellhound eran rango B, aunque aquel monstruo de inmediato lo ataca con su guadaña, hiriéndolo en todo su cuerpo y dejándolo con una agonía profunda. Aang sabe que debe huir de allí como pueda, pero las heridas no le permiten moverse bien, así que solo espera a que el golpe final, aunque no lo recibe, por lo que se gira notando que el gremlin es aplastado por un oso de la muerte. Esto lo deja aún más en shock, pero el monstruo le araña toda la cara consiguiendo herirle uno de sus ojos. Además lo toma con demasiada fuerza y comienza a aplastarlo. Aang solo siente una agonía interminable y con sus pocas fuerzas espera el final ya que no hay nada que pueda hacer, pero en ese momento la cabeza del oso explota y oye una voz que le reclama, ya que no está nada feliz de que lo hayan enviado a salvarlo y menos al tratarse de un humano, pero nuestro prota no sabe nada más porque queda inconsciente.
Unos minutos después, nuestro prota despierta nuevamente bajo el árbol y nota que sus heridas ya estaban curadas, por lo que se levanta asombrado y queda impactado al descubrir una hermosa elfa frente a él, que lo deja en shock porque parece que fuera de un cuento de hadas. Nuestro prota sigue un poco en shock sin entender qué es lo que hace allí, pero otra chica aparece diciéndole que su hija le preparó ese té y que debería beberlo, justo cuando aquella elfa se lo ofrece con algo de vergüenza. Nuestro prota solo pregunta quiénes son cuando la otra chica lo toma a la fuerza y lo obliga a beberse el té que tanto le costó preparar a su hija, aunque nuestro prota después de probarlo comenta que sí estaba muy bueno. Pero aquella chica le advierte que si llega a tener algún pensamiento impuro con su hija, lo eliminará. Nuestro prota pregunta por qué lo salvaron, pero la chica le explica que fue por pedido de Yuri quien lo hizo, porque ella personalmente no estaba de acuerdo con salvar a un ser tan inferior, por lo que debe agradecerle con toda su alma la bondad que tiene Yuri, ordenándole que lo haga de inmediato, y nuestro prota le agradece a Yuri llamándola por su propio nombre, lo que molesta aún más a la chica ya que le parece una falta de respeto, pero Yuri le pide a su madre que no le haga nada porque a ella le agrada que la llamen así. Nuestro prota extrañado no comprende cómo es que puede ser su hija, pero aquella otra chica se presenta entonces como Úrsula, la guardiana del árbol de la vida, explicando que en este mundo existen 9 árboles de la vida, así que también existen los guardianes quienes se encargan de cuidarlos y protegerlos de cualquier ataque. Por ese motivo se considera la madre de Yuri, ya que ha estado con ella desde que echó raíces. Aid no entiende muy bien y Úrsula le explica que Yuri es el mismo árbol, o como tal su voluntad, pero al ver la confusión de nuestro prota, le dice que es algo así como el espíritu del árbol que se representa de esa forma. Nuestro prota se asombra y comenta que por eso es que se veía tan hermosa, molestando a Úrsula porque no debería hacerle ese tipo de cumplidos, ya que no fue por esa intención que le devolvieron su ojo. Nuestro prota entonces recuerda el ataque de aquel oso de la muerte y pregunta cómo es que no tiene las heridas. Úrsula le explica que lo curó con las gotas del árbol de la vida, aunque los ojos afectados son imposibles de hacerlo volver a funcionar por más que vuelvan a sanarse, así que gracias a que Yuri se lo pidió, ella le creó una prótesis de un ojo espiritual, con lo cual ahora puede volver a ver. Aid no entiende por qué lo ayudan tanto, pero algo avergonzada Yuri le explica que eso fue porque él le agradeció. Úrsula entonces le explica que aunque es muy extraño, algunos humanos en ocasiones caen hasta allí, entonces Yuri siempre los salva, pero siempre que esto pasaba, en lugar de agradecerle, muchos intentaban llevarse sus hojas o ramas al saber que era el árbol de la vida, a diferencia de él, quien fue el único que sí le agradeció, por lo que nuestro prota se asombra y le confiesa que ahora ya lo salvó 2 veces, por lo que entonces le debe toda su vida. Esto avergüenza aún más a Yuri y Úrsula le dice que debería irse, pero Yuri sabe que él no podría hacerlo solo y pregunta si no podrían ayudarlo un poco, aunque Úrsula lo niega porque no puede alejarse mucho de allí, como tampoco funcionaría la magia de teletransportación, por lo que no hay ninguna forma, y Yuri empieza a llorar sabiendo que Aid no tiene ninguna forma de poder escapar con vida de este lugar. Esto conmueve demasiado a su guardiana, ya que no le gusta verla en ese estado, por lo que termina aceptando que intentaría algo, así que señala a nuestro prota diciéndole que lo entrenará, ya que de este modo podría salir de la mazmorra él solo. Eso emociona a nuestro prota, ya que podrá seguir con vida y las abraza agradeciéndoles mucho, pero Úrsula le dice que lo entrenaría la sabia más poderosa de todos, por lo que no aceptaría que no diera todo su esfuerzo al máximo, mientras que Aim promete dar todo lo que pueda para conseguirlo. Unos minutos después ya caminan por un pasillo y nuestro prota le pregunta si planea ponerlo a combatir. Úrsula lo confirma porque no hay tiempo para darle teoría, ya que demorarían demasiado, así que le señala un lugar, pero nuestro prota ve todo oscuro. Úrsula molesta le dice que tiene un ojo espiritual que lleva partes del árbol de la vida y debería pensar en esto. Nuestro prota recuerda cómo todo estaba oscuro hasta que vio a Yuri, por lo que comienza a sentir cómo su ojo izquierdo se calienta y al abrir los ojos ahora todo estaba completamente iluminado, notando un gremlin que estaba durmiendo, el cual Úrsula despierta diciendo que iniciaría su entrenamiento, ya que ahora debe esquivar todos sus ataques, pero nuestro prota solo ve líneas borrosas y no cree que pueda llegar a hacerlo. Úrsula le recuerda que él tiene el poder de evaluar y con un ojo espiritual podrá ver muchas cosas. Nuestro prota extrañado usa su habilidad asombrándose porque el tiempo se ralentiza y lee que aquel gremlin le atacará la oreja. Lo que sí termina sucediendo porque no se movió en un centímetro. Pero la habilidad sí le avisó.
¡Estúpido! Úrsula le dice que la habilidad predice aquellos ataques, pero al ver que estaba sufriendo, crea un escudo que los protege y con algo de agua del árbol logra que su oreja vuelva a unírsele, asombrando a nuestro prota, mientras que ella le dice que no debe preocuparse, porque sin importar que esté al borde de la muerte, ella lo sanará para que él pueda seguir entrenando, así que debe seguir intentándolo y nuestro prota, sabiendo que no tiene más opción, vuelve a usar evaluación, sabiendo que ahora le atacaría su pierna, pero no le dice cuándo lo hará, así que se concentra más y usa reevaluación, asombrándose de que funcione y ahora puede ver el tiempo en el que será atacado, por lo que esta vez logra esquivarlo, así que se emociona demasiado, aunque esto causa que se distraiga y el gremlin lo hiere repetidamente en su espalda. Úrsula le dice que es por distraerse y nuestro prota lo sabe, por lo que decide que debe conseguir que su habilidad se vuelva tan normal como respirar, ya que cuando lo consiga podrá ver el mundo de una manera completamente diferente. Después de una semana, nuestro prota ya consigue esquivar los ataques sin tanto problema y aunque se distrae hablándole a Úrsula, esta mientras lo cura le dice que iniciarán el segundo paso del entrenamiento, ya que debe acabar con ese gremlin y le entrega una espada, advirtiéndole que debe cuidarla porque Yuri soportó el dolor de arrancarse una rama para poder crear esa espada de madera. Nuestro prota se asombra y promete que la cuidará como el mayor de sus tesoros, aunque no está seguro de poder conseguirlo porque su habilidad es de apoyo y no de ataque. Pero Úrsula le dice que debe confiar en su ojo espiritual, así que Ein se prepara y cuando aquel monstruo lo ataca, sabe con evaluación en qué lugar será, por lo que intenta golpear esa parte, pero no logra hacerlo porque el monstruo es mucho más rápido y siempre lo esquiva. Úrsula le dice que es demasiado lento y que debe aprender cómo predecir los movimientos de su enemigo, así que nuestro prota lo intenta nuevamente pero no lo consigue, por lo que se concentra entonces activando la super evaluación, asombrándose al querer que el tiempo se detuvo, pero en realidad está mirando cómo aquel monstruo se mueve en cámara lenta hacia él, por lo que ahora puede saber qué trayectoria haría y con su arma lo golpea, causando una gran onda de choque y acaba con el gremlin, comprendiendo que debido a la gran velocidad con la que el monstruo atacaba murió de golpe, lo que lo alegra ya que es la primera vez que acaba con un monstruo, pero Úrsula lo golpea porque es muy pronto para que cante victoria, ya que ahora deberá acabar primero con todos los gremlins de la zona. Después de unos días, nuestro prota consigue acabar con todos los gremlins que habían allí y se alegra de conseguirlo, pero Úrsula le responde que eso es lo mínimo que podría hacer, así que su siguiente paso es aprender la habilidad de aquellos monstruos, ya que a diferencia de ellos, los humanos pueden aprender sus habilidades, así que si usa bien su ojo espiritual, podría no solo conseguir conocimiento avanzado, sino que también grandes habilidades. Eso asombra a nuestro prota por todo lo que puede hacer su ojo espiritual y mira a los gremlins, concentrándose en la habilidad que estos tienen, sintiendo cómo esta misma se incorpora a él, haciéndolo sentir un fuerte dolor en su cabeza, pero después de algunos segundos siente algo extraño y Úrsula lo motiva para que lo intente. Ein lo hace y sale a correr a toda velocidad, aunque segundos después cae porque sus músculos se le partieron. Úrsula le dice que es normal debido a que su cuerpo no tolera este tipo de velocidad, pero debe seguir corriendo ya que ella le sanará los músculos hasta que él se acostumbre a la super velocidad, por lo que nuestro prota pasa los siguientes días corriendo sin descanso y rompiéndose cada músculo de su cuerpo hasta que por fin lo consigue, así que ahora se siente listo para poder acabar con un oso de la muerte, aunque Úrsula no lo cree y aunque no le agrada mucho la idea, le permitirá que copie su habilidad. Nuestro prota se emociona pero recibe una descarga de fuego y Úrsula le pregunta si logró copiarla. Esto molesta a Ein, pero ella le explica que debe ser rápido porque aprendería supresión de hechizos, con lo cual podría lanzar magia sin necesidad de conjurarla. Nuestro prota se asombra porque es una habilidad bastante poderosa y cuando Úrsula lo ataca de nuevo activa su evaluación, aprendiendo esta habilidad aunque no puede esquivar el impacto, mientras que Úrsula lo felicita y le dice que ahora debe aprender el hechizo bola de fuego, así que repiten nuevamente lo mismo. En los siguientes días nuestro prota ya consigue lanzar varios hechizos, pero como la magia no es su fuerte, no tiene demasiado maná, así que se desmaya al quedar sin fuerzas, por lo que Yuri le da algunas gotas de árbol, ya que estas además de curarlo le restauran el maná y lo aumentan poco a poco, aunque solo funciona si no tiene ni un poco de maná, por lo que durante un mes y medio nuestro prota se dedica a agotar todo el tiempo al máximo su maná y seguir entrenando, consiguiendo luego de todo ese tiempo ser capaz de lanzar más de 1000 esferas de fuego al tiempo y usar magia de nivel intermedio sin problema, como también ya logra dominar su super evaluación y Úrsula comenta que parece y estaba listo para ir por la revancha, lo que emociona a Ein.
Unos minutos después ya estaban en aquel callejón donde hay un oso de la muerte. Nuestro prota no puede evitar sentirse nervioso, pero Úrsula le dice que debe confiar en él, ya que no es el mismo debilucho de antes y si pone en práctica todo el entrenamiento, Que por cierto asombró a la chica porque lo consiguió bastante rápido. ella confía en que lo conseguirá. Nuestro prota se motiva porque sabe que no es el mismo que sus amigos abandonaron, por lo que inicia atacando, aunque su puntería es bastante mala. Aún así intenta atacar con su velocidad, pero aquel oso es bastante rápido, por lo que como puede esquiva y predice sus ataques, aunque intenta con magia de viento, pero esta no le hace más que simples rasguños al oso y eso lo frustra porque no es tan fuerte con su magia. Aunque si eso no funciona, entonces lo atacaría sin descanso hasta poder acabarlo y le lanza 100 bolas de fuego seguidas, impactando con potencia en aquel oso y consiguiendo que después de algunos segundos este caiga eliminado, asombrándolo porque eran más débiles de lo que se imaginó, aunque comprende que en realidad él se ha hecho mucho más fuerte. Después de eliminarlo, nuestro prota usa evaluación obteniendo 2 habilidades de fuerza que poseía el oso, por lo que Úrsula le dice que con esto ya es suficiente y ahora podrá salir del laberinto él solo. Así que de esta manera termina el entrenamiento. Varios minutos después, nuestro prota le agradece a las chicas, pero Úrsula le comenta que tiene un último regalo, algo que Yuri le pidió y que se lo entregará, siendo esto el resto de la piedra espiritual de aquel árbol. Nuestro prota se asombra porque ya recibió mucho con su ojo espiritual y no es necesario más, pero Úrsula le dice que Yuri insistía en que se lo dieran, aunque tendrá un hechizo por si llega a morir para que esta piedra vuelva hacia ella, así que Ein cierra los ojos y Úrsula usa su magia para hacer el trasplante, asombrando a nuestro prota porque no sintió nada de dolor o algún cambio, pero Úrsula le dice que no sería instantáneo el cambio, aunque después de un tiempo lloraría de alegría y agradecería lo mucho que han hecho por él. Ein sabe que es verdad, por lo que quiere agradecerle mucho a Yuri al prestarle su fuerza y energía, pero entonces nota que la chica ya no estaba allí, justo cuando Yuri le habla en su mente y aparece explicando que apareció desde su ojo porque ahora lo acompañará donde sea que él vaya. Eso extraña a nuestro prota, ya que ella debería estar en su árbol, pero Úrsula le explica que al poseer el núcleo espiritual al completo en su ojo es como si llevara el árbol de la vida, por lo que Yuri puede acompañarlo fácilmente y la chica lo confirma, ya que podría entregarle todo el agua de la vida que necesite para que no muera, aunque nuestro prota le pregunta a Úrsula qué es lo que ella opina. Pregunta que no debió haber hecho porque esta lo golpea reclamándole que se llevará a su amada hija. ¿Qué más quería saber? Pero también entiende por qué Yuri lo quiere, ya que desde que estaba allí siempre había estado sola, pues no ha tenido amigos ni compañeros aparte de su madre, por lo que quiere conocerle el mundo exterior y a pesar de que Ein le parece bastante torpe, sabe que en el fondo es una persona en la cual puede confiarle su hija. Nuestro prota se asombra por esas palabras y promete cuidarla con toda su vida, algo que Úrsula espera, y antes que se marchen quiere darle un regalo especial, por lo que usando su mano le entrega una runa a nuestro prota, explicándole que esta runa es de espacio ilimitado, por lo que siempre que necesite podría almacenar lo que quiera allí, como una espada espiritual. Ein no comprende por qué quería darle algo tan valioso, pero Úrsula le explica que es un tesoro que Yuri le confió, aunque antes deberían confirmar que funcione y termina clavándola en el ojo de nuestro prota. Eso tuvo que doler. Quien cae al suelo con mucho dolor y Yuri lo cura con el agua del árbol, mientras que Úrsula lo obliga a tragarse un oráculo. Nuestro prota lo hace y siente que su ojo derecho se ilumina, mientras que Úrsula le confiesa que lo hizo todo a propósito porque ahora su ojo natural está conectado a ella, así que podía ver todo lo que haga y podrán también comunicarse, por lo que le advierte que no se le debe ocurrir tomar mucha confianza con su hija. Nuestro prota promete no hacer nada indebido y le pregunta a Yuri si tiene algo planeado o que le gustaría hacer una vez salgan del laberinto. Yuri se asombra y le confiesa que le gustaría poder ir a conocer su familia. Eso extraña a nuestro prota, pero Úrsula le explica que hace muchos años el árbol de la vida era uno solo, hasta que este se dividió en varias partes y estas quedaron en diferentes mazmorras, por lo que nuestro prota promete que entonces harían lo que sea para encontrar a su familia, porque a él le interesa mucho conocerlos y quiere devolverle el favor que le hizo, alegrando demasiado a Yuri, ya que es algo que deseaba desde hace mucho. Minutos después, nuestro prota no sabe qué camino tomar y Úrsula le habla explicándole que deberían ir hacia la izquierda, enseñándole unas flechas en el suelo que lo guiarán, asombrando a Ein y más cuando Úrsula le dice que viene una serpiente gigante y que debe prepararse, lo que impacta a nuestro prota, pero sabe que debe conseguirlo. Un rato después, Ein consigue destruir a la serpiente de rango S y Úrsula le explica rápidamente las habilidades que recibirá, ya que ahora tendrá un veneno letal y un bloqueo ante efectos de estado, pero nuestro prota se asombra al descubrir que no siente mucho dolor de cabeza, por lo que Yuri le explica
explica que ella lo curó al instante y es por esto que ya no le duele, lo cual le da mucha alegría porque ahora no deberá preocuparse por estos dolores y entonces camina hasta llegar a una puerta gigante. Úrsula le explica que allí hay un jefe final, el cual protege el corazón de la mazmorra y una vez lo consiga podrá obtener la salida de ese lugar, aunque no será nada fácil y nuestro prota llega a dudar si él sería capaz de vencer un monstruo así, pero Yuri lo anima porque ella confía en él, mientras que nuestro prota se motiva porque recuerda que ya no es ese mismo tasador que recogía basura y que esperaba su muerte, sino que ahora tiene la bendición divina que le dieron y podrá conseguirlo, por lo que entra al salón y de inmediato una runa hace aparecer al jefe final, siendo un golem gigantesco de piedra, lo que asombra bastante a Aim y le pide a Yuri que vuelva a su ojo, empezando a moverse a una gran velocidad porque Úrsula le recomienda acercarse, aunque al saber que sería impactado, nuestro prota usa su fortalecimiento para poder bloquearlo, pero el impacto es tan fuerte que lo entierra en el suelo y le parte las piernas, aunque Yuri rápidamente se las cura y nuestro prota rápidamente le agradece, así que ahora no se quedará sin hacer nada viendo como todos hacen por él algo, así que activa su veneno y logra derretir una de las manos del golem, el cual inyectado en furia empieza a atacar repetidamente hacia el suelo, pero Aim logra esquivar todos los ataques y esconderse un momento, pensando cómo lo conseguiría, y Úrsula le dice que puede usar uno de los hechizos más poderosos que ella le enseñó, porque con el poder mágico que ahora tiene podría lanzarlo al menos una sola vez y aunque se desmaye, Yuri terminaría curándolo, así que no debería limitarse. Nuestro prota lo sabe, por lo que se levanta y empieza a invocar todo su poder, ya que usa el hechizo Nova Strike, con el cual crea una poderosa esfera de fuego y de energía, la cual envía sobre el golem y la hace explotar. Destruyéndolo por completo y derrotando de esta manera al jefe final, dejando asombrado a Aim por conseguir un logro así, mientras que Yuri también lo felicita, aunque Úrsula le dice que debe analizar el golem y de esta manera nuestro prota obtiene 6 habilidades más, pero Úrsula aparece junto a nuestro prota, quien se asombra, aunque ella le dice que al llevar el núcleo del árbol, ella puede aparecer cerca de él, por lo que estudia el corazón de esta mazmorra y comprende que es bastante similar al árbol de la vida, así que podría incluso mejorarle su ojo espiritual. Esto asombra a nuestro prota, ya que podría mejorarlo aún más, por lo que acepta y Úrsula toma el corazón enviándolo hasta el ojo de nuestro prota, consiguiendo que este suba a nivel 2 y Úrsula le dice que si logra vencer a los demás jefes de otras mazmorras seguiría subiendo aún más de nivel. Esto emociona demasiado a Aim porque sería mucho más fuerte aún, así que salen del salón y de inmediatamente la puerta se cierra. Úrsula le explica que al perder el corazón de la mazmorra, esta selló el camino hacia el árbol de la vida también, porque incluso el agujero por el cual él llegó también fue sellado, así que ahora Yuri podía estar tranquila sin que nadie se aproveche de ella. Eso alegra a nuestro prota, por lo que le pide a las dos que lo acompañen y que ahora puedan recorrer el mundo juntos. Mientras tanto, en un bar, Zoid bebía y se lamentaba porque Aim perdió la vida, mintiendo a todos al decirle que Aim decidió sacrificarse y dar su vida como escudo para salvarlos a ellos, así que no puede dejar de pensar en lo valiente que fue su compañero y lo mucho que lo extraña. Los demás hombres tratan de consolarlo, pero Zoid solo piensa en su mente que todos están creyendo su mentira y los únicos que saben la verdad es su compañera y él, por lo que sigue con su actuación justo cuando nuestro prota llega preguntándole quién había muerto. Zoid se gira quedando sin palabras cuando lo ve allí, así que segundos después se levanta y reclama cómo es que sigue vivo si él debería morir, pero Aim le responde que aquí sigue y además con vida, aunque los demás hombres no entienden esa actitud tan agresiva de Zoid cuando debería alegrarse porque Aim volvió vivo después de haber dado su vida como un sacrificio, pero nuestro prota les dice que Zoid y Jolene le lanzaron un hechizo para dejarlo como carnada, sellando la salida para que no pudiera escapar. Esto molesta a los hombres, quienes empiezan a golpear y arrojarle bebidas a Zoid por ser un asesino, además de mentirles y hacerse pasar como una víctima, pero nuestro prota los detiene a los pocos segundos porque de igual forma sigue con vida, así que mira a Zoid, ya que a pesar de todo fue el único que aceptó a alguien tan inútil como él y sin saberlo le ayudó a que conociera a Yuri y a Úrsula, por lo que no siente rencor hacia Zoid y solo se despide agradeciéndole, dejando impactados a todos, ya que comentan que Aim parece alguien diferente y se preguntan qué fue lo que le sucedió en esta mazmorra.
Días después, nuestro prota logra vencer a otro jefe final de otra mazmorra, consiguiendo más habilidades y evolucionar así su ojo, ya que ahora puede leer todo tipo de idiomas, aunque se decepciona pues en esta mazmorra no había un árbol de la vida. Úrsula sabe que no sería nada fácil porque deben estar bien resguardados, por lo que caminan por este bosque oyendo un grito. Úrsula avisa que hay unos monstruos atacando un carruaje más adelante, por lo que de inmediato nuestro prota toma rumbo hacia allí, logrando eliminar a estos monstruos, y mientras que Yuri y Úrsula curan a los heridos, nuestro prota se acerca con una chica y un chico. Pero ella lo mira de una forma algo distorsionada, lo que hacen falta unos buenos lentes. Mientras que se abalanza llamándolo su héroe, algo que Aang no comprende y le pregunta al chico si es su hermana, pero este lo niega presentándose como Jasper, líder de una compañía comercial, y la chica que lo abraza es Claudia, la tercera princesa del reino. Un rato después ya estaban en la mansión de ellos, donde Claudia estaba agradeciéndoles de nuevo, aunque se abalanza con todo hacia su héroe, pero Yuri se interpone pidiéndole que no tenga esa confianza porque en realidad ella es su esposa, dejando sin palabras a nuestro prota, pero Claudia no se rinde, diciendo que igualmente puede ser la segunda esposa, ya que es algo normal en estos tiempos, dejando más asombrada a Yuri. ¡Qué indecencia! ¡Ya no hay temor a Dios! Aunque Úrsula se alegra de que tenga su primera amiga, mientras que Jasper se acerca con Aang y le dice que necesitaba comentarle algo, ya que quiere que sea su esposo, lo que nuestro prota no entiende, pero Jasper le pide que lo acompañe un momento. Mientras caminan, le explica que es el líder del gremio llamado Shinnok, uno que nuestro prota reconoce, y llegan hasta un salón, donde Jasper le muestra todo tipo de joyas, ya que se ha encargado de preservar los tesoros del mundo y mantenerlos con su brillo original, así que reconoció de inmediato el núcleo espiritual que lleva en su ojo izquierdo, por lo que imagina y sabe sobre la leyenda del árbol de la vida. Aang no lo sabe y Jasper le explica que la leyenda habla sobre el árbol que estaba en la superficie, el cual usó todo su poder para sellar al rey demonio Mictoran, con lo que se marchitó y ahora solo quedan sus núcleos espirituales, algo que él lleva mucho tiempo buscando, hasta que justamente se le apareció él con uno de estos núcleos en su ojo, por lo cual quedó maravillado y ahora quiere verse reflejado en su increíble mirada todos los días. Nuestro prota no sabe qué hacer y Úrsula se lo lleva para hablar, diciéndole que debería aceptar porque Jasper debe tener información sobre los demás núcleos y sería más fácil de esta manera, además que contarían con la fortuna que él tiene, por lo que Aang se asusta por la forma en que ella actúa, pero le dice a Jasper que podrían ser buenos amigos si lo desea, algo con lo que Jasper está de acuerdo por el momento, así que avisa que pueden quedarse en su casa, ya que de igual manera en unos años sería suya también, mientras que las chicas se abalanzan sobre nuestro prota, quien pregunta si sabe algo más sobre los otros núcleos. Jasper le confirma que sabe algo, aunque es difícil acceder a esas zonas porque son lugares muy peligrosos, pero nuestro prota le pide que le explique lo que sabe porque él puede encargarse de recuperar esos núcleos. Después de algunos días, nuestro prota consigue llegar a la mazmorra secreta que Jasper le indicó, donde le promete a Yuri que le ayudaría a encontrar a uno de sus familiares. Al entrar en la mazmorra, nuestro prota llega a un callejón sin salida y Úrsula le explica que debe tocar la pared para llegar hasta el siguiente nivel, por lo que Aang lo hace y ve cómo todo cambia, estando en un lugar diferente donde incluso hay una espesa jungla. Úrsula le dice que posiblemente sea magia ilusoria que permite que todo se vea de este modo, por lo que debe tener cuidado, y justo Yuri aparece. Entonces una voz la llama y Yuri, emocionada, busca a su hermana Pina, explicándole a nuestro prota que es alguien que le gusta mucho jugar, pero Pina, al notar que la acompaña a ese chico, dice que deberían encontrarla, aunque deben tener cuidado con las trampas y monstruos que hay en el camino, porque si no podrían sufrir daños. Aang le dice que su hermana había pasado por mucho para poder verla, pero Pina le responde que no puede utilizar magia de teletransporte, así que como novio de Yuri debería poder encontrar el camino, lo que avergüenza un poco a la chica, pero Pina se interesa aún más por la decisión que Aang muestra, así que le advierte que no es por presumir, pero su mazmorra es la más difícil de todas las que estaban secretas, así que debería rendirse y marcharse de allí. Nuestro prota le responde que estaría bien y que él conseguiría llegar hasta el final, mientras que Pina se molesta ya que no entiende qué hace su hermana con un humano como él, pero lo hará sufrir de muchas formas y lo humillará frente a Yuri para poder acabar con esa farsa, y espera que caiga en una de sus trampas, aunque nuestro prota
prota es avisado por Úrsula sobre el lugar en donde estaban las trampas, así que con su ayuda logra esquivar todo tipo de trampas mortales y peligros que hay por el camino, enfureciendo cada vez más a Pina porque le costó mucho crear todas esas trampas, aunque Yuri le dice que su hermana crea trampas que no deberían ser mortales, algo que Pina acepta ya que las trampas lo expulsan de la mazmorra si corre un peligro mortal, por lo que debería rendirse ya que está cerca de enfrentarse a un monstruo muy peligroso. Nuestro prota se niega a rendirse y sigue avanzando. Úrsula le avisa sobre el monstruo humanoide de rango S, el cual de inmediato libera un gas somnoliento que Pina espera y haga efecto, pero Ein le confiesa que él es inmune a los efectos de estado, por lo que no siente nada de sueño. Además, debe ayudar a Yuri como se lo prometió y liberando su espada se prepara, usando la super velocidad para cortar en dos a ese monstruo, con lo que además usa evaluación y ahora obtiene otras habilidades, pero entonces unas flechas empiezan a chocar contra él, lo que le hace saber que alguien estaba atacándolo y debe estar usando sigilo ya que no logra ver a nadie, pero Pina no comprende cómo es que sigue allí tan tranquilo y sin ser afectado. Nuestro prota le dice que tiene una habilidad que lo hace inmune a las emboscadas, como también tiene una protección reforzada, así que no sería tan fácil herirlo, lo cual desquicia aún más a Pina ya que parece alguien invencible, aunque no podría descubrir a sus monstruos con sigilo, pero Úrsula los localiza fácilmente y le da las indicaciones a nuestro prota, quien usando gravedad aplasta un área a su lado y acaba con unas hormigas gigantes, las cuales se evalúan y ahora posee la habilidad de sigilo. Pina no comprende cómo es que puede acabar con monstruos de rango S tan fácilmente, así que Ein le confiesa que Yuri le dio algunos trucos y ventajas con la que puede enfrentar esos monstruos. Incluso Pina queda en shock y comienza a llorar cuando nuestro prota, con un simple impulso de super velocidad, acaba con dos monstruos de rango S al mismo tiempo, algo que le parece totalmente injusto a la chica y cree que es un monstruo, pero nuestro prota le dice que él es un simple cazador común y corriente. Sí, no me digas, yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán y mi gran amigo el ornitorrinco. Mientras tanto, en la misma mazmorra, Zoid estaba allí agotado mientras pensaba que no debió ser así y que todo era culpa de Ein, ya que recuerda cómo un día volvió al gremio donde todos lo miraban y juzgaban de inmediato, aunque se asombró al ver a Jolaine allí mismo y le preguntó qué sucedió, pues no la había visto en mucho tiempo. Pero unos aventureros lo alejan de la chica, quien empieza a llorar diciendo que Zoid la había obligado y amenazado a lanzar ese hechizo contra el pobre de su compañero. Zoid no puede creer lo que estaba diciendo y segundos después es sacado allí por la fuerza, donde le advierten que nadie más se uniría a su grupo y ahora estaría solo, lo cual lo enfada aún más ya que cualquiera hubiera hecho lo mismo que él en su situación, pero lo estaban juzgando por culpa de Ein, quien debió morir, así que ahora se le ocurre la idea de conseguir un logro asombroso para él solo, ya que con esto recuperará su reputación y nadie desconfiaría de él, por lo que terminó llegando a esta mazmorra planeando acabar con un monstruo de rango C él solo, aunque sin saber cómo fue teletransportado dentro de la jungla, así que suponía allí también habían monstruos demasiado peligrosos como los Hellhunters y mientras caminaba cae en una trampa, pero cuando pensaba que moriría vuelve al inicio, quedando extrañado y Pina le dice que allí nadie morirá, pero debería volver cuando ya esté listo, lo que asombra a Zoid ya que no podrá morir y entonces ahora no tiene miedo, pero intentará las veces que sean necesarias sin importar si son cientos o miles de veces. Aunque después de demasiados intentos no sabe qué tan grande es este lugar, pero se encuentra con un lagarto gigante, el cual en el combate le impacta en uno de sus brazos haciéndolo sangrar y dejándolo en el suelo. Pina le recuerda que si se rinde ella lo sacaría de allí, pero Zoid no planea rendirse y el lagarto le aplasta su brazo herido, haciéndolo gritar de dolor, y cuando cree que el monstruo lo acabaría, nuestro prota llega cortándole la cabeza al lagarto de un solo tajo, dejando impresionado a Zoid porque debe ser demasiado fuerte para conseguirlo. Mientras que Ein se asombra al reconocer a su ex compañero allí. Zoid también se impacta pero no comprende qué es lo que hace y no le cree cuando Ein le dice sobre que intenta conquistar la mazmorra, ya que es algo imposible para que un simple recoge basura pueda tener esa fuerza y ese poder. Nuestro prota, luego de evaluar al lagarto, nota la herida de Zoid y aunque sabe que no le agrada la idea, le pide a Yuri que le ayude a curarlo, así que hace aparecer un poco de agua en su mano y cura las heridas de Zoid, quien sigue en shock, pero Ein no le da tiempo a decir nada y le aplica un efecto que lo desmaya, haciendo que Zoid solo escuche que Ein le pide a alguien que lo saque de la mazmorra.
Unos minutos después, nuestro prota llega hasta una puerta gigante. Pina le explica que allí está el jefe de la mazmorra, lo que preocupa a Aang, ya que se supone que el árbol de la vida se sella una vez lo elimina, pero Úrsula le dice que mientras el núcleo no se dañe no pasaría nada, lo que está bien para nuestro prota, así que entra al lugar notando que es aún más jungla, aunque siente una fuerte presencia y usa su habilidad de vuelo, pero Úrsula, algo extrañada, le dice que parece y el jefe en sí es el mismo terreno, justo cuando la tierra se eleva y debajo de ella aparece una gran tortuga, por lo que nuestro prota de inmediato usa su magia de fuego lanzando varios ataques, pero se sorprende porque no logra hacerle nada de daño, mientras que ese monstruo abre su boca y envía un poderoso ataque mágico de fuego. Nuestro prota usa super evaluación para poder detener un poco el tiempo y usando parry devuelve el ataque mágico, aunque en segundos confirma que no logra hacerle nada, dejando aún más confundido a Aang, ya que no sabe cómo podría vencer a un monstruo que no recibe nada de daño sin importar los ataques que use. Pero entonces nota algo muy extraño y decide bajar, quedando bajo la tortuga, la cual alza una de sus patas para aplastarlo, pero nuestro prota confirma que en realidad no recibió daño y se trata solo de una ilusión, así que usa disipar, logrando hacer desaparecer esta ilusión y el ambiente alrededor cambia, quedando frente a él una pequeña tortuga inofensiva. Úrsula lo felicita porque era una ilusión muy poderosa que afectaba incluso el espacio y ni tan siquiera ella había pensado que algo así podría pasar, por lo que logró ganar por su propia cuenta. Aang se emociona porque lo está felicitando y usa evaluación con esa criatura, asombrando a Úrsula porque esa tortuga es una de las 4 bestias de la creación, mientras que nuestro prota le pregunta a Pina si es necesario eliminar ese monstruo, ya que logró deshacer la ilusión y con esto ganó, así que eliminar una criatura tan indefensa sería muy cruel. Pina intentaba resistir, pero al final termina aceptando que ya perdió y que no debe hacerle nada a esa criatura. Minutos después llegan hasta el árbol de la vida, donde Pina saluda muy alegre a su hermana. Yuri la abraza feliz de que siga igual de alegre, mientras que Pina mira a nuestro prota, quien le dio tantos problemas, pero Yuri le dice que es alguien muy bueno que intenta ayudarla, por lo que Pina quiere pedirles un favor y es que la dejen ir con ellos, ya que está muy aburrida de estar bajo tierra y está dispuesta a dar su núcleo espiritual. Aang acepta, mientras que Yuri quiera, ya que él haría lo que ella le pida, justo cuando aquella tortuga se baja y se transforma en una chica que se presenta como Kuro, la guardiana de Pina, dejando en shock a nuestro prota, mientras que Úrsula le habla de una manera muy formal, extrañando a Aang por la forma en cómo reacciona, y Úrsula le dice que si planea algo con Pina debería pedirle permiso a la guardiana mayor. Nuestro prota lo acepta y se inclina ante Kuro pidiéndole el permiso para poder llevar a Pina al exterior. Ella lo acepta, aunque tiene una petición, que la lleve ella también, ya que le dará su piedra filosofal para poder acompañarlos, diciendo que su habilidad especial es una barrera que podría servirles, lo que para nuestro prota es mucho mejor aún. Un rato después, Úrsula consigue preparar el núcleo y le pide a nuestro prota que cierre los ojos, enviándole toda la esencia hasta el ojo divino, subiéndolo de nivel, ya que ahora nuestro prota puede incluso evaluar ilusiones. Además, está feliz porque habría más compañeras en el grupo y a Yuri se le nota muy feliz, lo que Úrsula también sabe y le agradece mucho por todo lo que ha hecho por su hija. Mientras que Zoe despierta nuevamente en la entrada de la mazmorra y sabe que Aang lo salvó, así que empieza a llorar al no entender cómo alguien que recogía basura terminó siendo tan fuerte. Después de unos días, nuestro prota va con Jasper hasta el gremio de aventureros, donde todos reconocen de inmediato a Jasper como un gran comerciante. Incluso la recepcionista al verlo dice que llamaría a la jefa, pero este responde que no es necesario, ya que solo viene acompañando a nuestro prota, quien con algo de miedo y vergüenza le dice que viene a vender algunas cosas que obtuvo en unas mazmorras, al tiempo que Jasper avisa que él las compraría una vez el gremio ya las tenga. La recepcionista acepta sin problema y le pide la tarjeta del gremio, pero de inmediato se asombra al ver que Aang es de rango F y que su trabajo es de tasador, por lo que dice que es imposible y pueda tener objetos de mucho valor, preguntándole a Jasper si estaba seguro y no lo estaban intentando engañar. Eso desata las risas entre los aventureros, quienes estaban muy curiosos y a las expectativas, diciendo que pensaron y era alguien increíble, pero solo es un tasador de lo más bajo, lo que hace que nuestro prota se sienta muy incómodo y quiera salir de allí, ya que odia ir al gremio porque siempre lo humillan. Aún así, Jasper lo anima
anima y nuestro prota usa su habilidad para mostrar todo lo que consiguió, dejando en shock a todos, ya que algunos aventureros reconocen partes de jefes finales que es imposible para muchos de allí, por lo que comentan que entonces debió robarlos, pues no sería capaz de poder acabar con un monstruo así, e incluso insinúan que los falsificó, pero una voz les ordena que no hablen más porque no pueden juzgar ni menospreciar a una persona por su trabajo. Los aventureros de inmediato le reconocen como Megan, la líder del gremio, quien se acerca a nuestro prota comentándole que tiene un ojo bastante llamativo. Aang se sorprende de que lo descubra, pero la recepcionista asombrada comprueba que todos los monstruos y objetos son auténticos, por lo que Jasper dice orgulloso que él está seguro y Aang tiene la fuerza para acabar con todos estos monstruos, lo que hace que la chica se disculpe y Megan le pide a nuestro prota que la disculpe porque ella ya la reprenderá más tarde. Además, no se puede juzgar a nadie por su trabajo y a pesar de que se nace con un destino, hay quienes no se quedan conforme con esto y rompen todas las reglas, asombrando a nuestro prota, quien sonríe bastante y confiesa que es un placer encontrarse con personas como Megan y Jasper en el gremio. La líder se le acerca bastante y le dice que alguien fuerte como él es justo lo que estaba buscando, por lo que tiene algo importante que proponerle, así que la recepcionista le dice que puede esperar mientras ella termina de procesar todo lo que trajo, pero Jasper dice que Aang debería mostrar también lo que consiguió en la mazmorra secreta, desatando aún más asombro en todos y los aventureros lo rodean preguntando cómo es que fue capaz de conseguirlo, pero nuestro prota, lleno de pánico, sale corriendo al tener tantas personas que lo rodean. Gente, pasaba por aquí para comentarles que YouTube anda un poco estricto con los videos, así que si no quieren perderse nada de contenido, suscríbanse al canal de respaldo que estaré dejando en un comentario fijado. Gracias y sigue con el video. Unas horas después, nuestro prota se daba un baño cuando se asusta demasiado porque Yuri estaba justo a su lado, aunque la chica no entiende por qué tanto miedo y Pin aparece diciendo que seguramente estaba pensando en cosas sucias con su hermana y por esto actuó así. Nuestro prota lo niega rotundamente, aunque sus ojos se desvían y no puede evitar imaginarse algunas cosas. Aunque Úrsula interviene furiosa ya que le advierte que no permitirá y le haga algo a su hija. Nuestro prota solo intenta no verlas ya que se siente muy avergonzado, mientras que Úrsula planea enviarlo directo al infierno por andar de pervertido. Así que nuestro prota va a descansar un poco fuera del baño y se encuentra a Kuro, quien le dice que hizo bien en dejar a Pina a su lado porque la ve muy feliz. Aang pregunta si también es como su hija y Kuro lo confirma porque las guardianas fueron quienes crearon los núcleos, por lo que son como sus hijas, lo que hace pensar a nuestro prota que aún le quedan entonces 6 parejas por encontrar, pero Kuro le dice que en realidad son 7, porque el primer árbol se marchitó, más su núcleo nunca se destruyó, por lo que la hermana mayor llamada Echidna debe estar en alguna parte con su guardiana, así que pregunta qué planea hacer porque no sabe nada sobre los demás árboles, pero Aang le dice que hizo una promesa y encontrará a los demás espíritus sin importar cuánto le cueste, ya que él le debe la vida a Yuri y de esta manera se lo agradecerá. Es un verdadero hombre. Al siguiente día, nuestro prota se asombra al ver a Megan en la sala junto con Jasper, quien le explica que ella le tiene una misión. Megan le dice que lo necesita, ya que solo él podría conseguirlo, y es eliminar al dragón Behemoth, un monstruo legendario de rango SS, que se había escondido desde que el rey demonio fue sellado, pero desde hace un tiempo ha estado atacando a los comerciantes y carruajes que se acercan a la ciudad, aunque saben que él no quiere nada que lo relacione al gremio, pero se sorprende cuando nuestro prota acepta, quien les dice que si tienen problema los ayudará, llenando de orgullo a Úrsula, mientras que Megan se levanta y le agradece demasiado por su ayuda, prometiendo que lo recompensará muy bien. Horas después, nuestro prota camina por un desierto mientras Úrsula le dice que estaban cerca y que ese dragón es capaz de bloquear la magia absorbiendo el poder y usarlo para él mismo. Además, deben tener cuidado con una habilidad que convierte el aire en proyectiles muy poderosos, como también se sabe que Behemoth se esconde bajo la tierra durante el día. Nuestro prota lo comprende y usando un hechizo de fuego muy poderoso causa una gran explosión, consiguiendo que en segundos después el dragón salga desde debajo de la tierra y pregunte quién lo molesta, ya que desde que recibió la vida ha sido invencible y ha logrado conquistar todo lo que ha podido, sin tener a nadie que esté a su nivel ni conoce lo que es la derrota, por lo que ahora no entiende qué hace este ser insignificante ante él, aunque sí logra percibir que puede tener algo de poder mágico, pero nuestro prota no se deja intimidar por el tamaño y le advierte que vino a derrotarlo. Behemoth se ríe con fuerza ya que es increíble el valor que tiene a pesar de su fragilidad, pero debe saber que quien lo creó a él fue el mismo rey
demonio. Aang le responde que entonces ese rey demonio no era tan poderoso, desatando la furia del dragón ya que estaba insultando a su señor y lo pagará muy caro, empezando a dispararle con sus proyectiles de viento, pero nuestro prota corre a gran velocidad esquivando los ataques y el dragón no planea dejar que huya y trata de bloquearle el paso con arena, pero Aang es mucho más rápido y de un solo tajo logra cortarle una de sus patas, impactando al dragón porque lo consiguiera ya que su piel es extremadamente dura, pero Aang le dice que tiene una defensa muy baja. El dragón se sumerge bajo la tierra comenzando a moverse bajo sus pies mientras Aang no sabe dónde atacará, pero el dragón ya sabe que con solo un movimiento acabaría con todo y entonces sale desde los pies de nuestro prota, devorándolo por completo y Behemoth queda satisfecho porque lo consiguió, pero entonces su interior se ilumina y explota, dejándolo confundido sin saber qué es lo que sucede y con bastante dolor, entendiendo por primera vez lo que es la derrota y viendo que ese chico no tenía ojos de presa, sino que era el verdadero depredador. Segundos después, mientras el dragón estaba en pedazos y con lo último de su vida, pregunta cómo fue que lo consiguió. Aang le confiesa que lo evaluó y supo que solo su exterior absorbía magia, por lo que debería enviar un poderoso hechizo desde su interior, algo que no fue tan difícil porque incluso el dragón cayó en su trampa ya que estaba persiguiendo un espejismo que había creado, lo cual le dio mucha ventaja. Behemoth se asombra porque un humano tenga este tipo de poder y lo felicita por el logro que consiguió, decidiendo irse de este mundo disfrutando por fin el sabor de la derrota y que ahora podría estar en paz. Es hora de descansar, soldado. Ya diste todo de ti. No todas las batallas se pueden ganar. Ya es hora de la retirada. Nuestro prota por su parte se queda algo pensativo porque a pesar de todo sabe que ese monstruo solo hacía lo que estaba destinado a conseguir, ya que el rey demonio le dio este tipo de vida, pero Úrsula le dice que en realidad el Behemoth nunca se cuestionó su vida ni qué es lo que hacía, por lo que terminó escribiendo su propio destino sin intenciones de cambiar su naturaleza, así que ahora le pide que analice las habilidades del dragón. Aang lo hace obteniendo varias habilidades de rango SS y así que lo felicitan por su fuerza, pero él les recuerda que si es fuerte es gracias a ellas. Al siguiente día nuestro prota recibe la visita de Claudia, aunque estaba algo nervioso, y la chica se alegra de verlo nuevamente mientras lo llama a su futuro esposo, diciendo que lo llamó porque su padre quería verlo, justo cuando este entra con una presencia imponente y nuestro prota se presenta ante el rey, quien en realidad es más amable de lo que se esperaba, ya que incluso le dice que puede llamarlo su suegro. Así que le dice que puede estar tranquilo y que le agradece por aceptar la visita. Además, Megan le explicó que logró vencer al dragón Behemoth y es algo que agradece en nombre de todo el reino, porque está comprobando que es todo lo que su hija le dijo. Claudia entonces confiesa que le habló algunas cosas buenas sobre él, aunque nada del otro mundo, por lo que el rey se inclina agradeciéndole también por salvar a su hija ya que no lo había hecho. Aang se avergüenza por esto y le dice que si debe agradecerle a alguien es a Yuri, ya que ella fue quien le dio toda esa fuerza. El rey le agradece y Yuri se intimida un poco, por lo que este rey se divierte ya que se nota que nuestro prota es alguien que no se embriagará de poder, por lo que confía que algún día sería muy grande y le quiere dar algo antes de irse, un reloj con el emblema real en su interior, lo que le permitirá ir a cualquier lugar del reino y fuera de él sin tener ningún problema. Nuestro prota le agradece mucho por este regalo ya que se le facilitará encontrar a la familia de Yuri, mientras que el rey se despide agradeciéndole por su tiempo. Mientras tanto, en la ciudad todos hablan sobre Aang y los rumores de que fue quien venció al dragón legendario, pero entonces Zoe tropieza con una de las personas y estaba furioso porque ahora es tratado como una basura, algo injusto porque él era mucho más poderoso que Aang hace un tiempo y debería ser el chico quien estuviera siendo humillado, pero una voz dice que podría ayudarlo con esto, presentándose como un espíritu llamado Echidna. Al siguiente día, Yuri despierta bastante descansada luego de todo lo que habían pasado, justo cuando su hermana la saluda después de haberse dado un baño, por lo que además le pide que le ayude secándole el cabello. Yuri acepta y mientras lo hace le pregunta si Aang todavía no había despertado. Pina lo confirma, aunque le dice que no debería preocuparse tanto porque Úrsula ya les dijo que solo se trataba de cansancio, pero Yuri no puede evitar preocuparse y Pina le propone que salgan a comprar algunas cosas para prepararle algo a Aang, así cuando despierte podría recuperarse rápidamente y Yuri pregunta si no es peligroso salir, pero al final termina siendo convencida por su hermana.
Mientras que Zoid no entiende quién es Echidna ni qué es lo que quiere de él, pero la chica le dice que nota el rencor que tiene hacia ese tasador, por lo que ella vino para poder ayudarlo, mientras que sonríe con malas intenciones. Nuestro prota, mientras tanto, flotaba en un espacio oscuro hasta que oye unas voces y nota que es un recuerdo de su vida, cuando hacía caso a todas las órdenes de Zoid y sonreía a pesar de los malos tratos que le daban, e incluso agradecía las miserias que Zoid le daba en recompensa por su trabajo y sonreía a pesar de los insultos y la forma en que normalmente lo humillaba, diciéndole que era simple basura y que no merecía nada de esto, por lo que la ira lo consume y le grita ese recuerdo que no debería permitirlo, hasta que nota otra escena donde ve a los Hellhounds alimentándose de su cuerpo, por lo que entiende que eso es lo que hubiera pasado si no hubiera conocido a Yuri, siendo este su destino. Pero entonces aquel cuerpo en el suelo empieza a hablarle, diciéndole que solo tuvo suerte y que logró obtener un ojo espiritual, ya que la basura como él nunca podía hacer algo más y él por sí solo jamás hubiera podido ser fuerte. Pero entonces la perturbadora imagen termina haciéndolo despertar abruptamente en su cama. Úrsula lo saluda porque tenía mucho tiempo dormido y nuestro prota intenta recordar qué sucedió, pero no tiene más recuerdos de cuando habló con el rey, y Úrsula le explica que el agotamiento lo hizo quedarse dormido, así que tanto Yuri como Pina estaban muy preocupadas, aunque las chicas salieron a la ciudad para comprarle algo y debe tranquilizarse porque ella ya les está rastreando y si algo les llega a suceder irían de inmediato, así que ahora debe descansar porque estaba gritando demasiado. Nuestro prota le confiesa que tuvo un mal sueño, lo que extraña a Úrsula, pero Aang le explica que ya comprendió y todo su destino cambió cuando las conoció a ellas, porque el destino de él era estar en el estómago de un Hellhound, así que solo tuvo un poco de suerte, pero en el fondo sigue siendo una basura, tal y como siempre se lo dijo Zoid. Pobre hombre. Mientras que Echidna seguía tratando de convencer a Zoid, diciéndole que Aang había adquirido su fuerza gracias a un ojo espiritual, el cual había potenciado tanto su nivel, lo que llena de impotencia a Zoid porque sabía que había algo raro para que esta basura fuera tan fuerte, mientras que Echidna le dice que ella podría ayudarlo y darle un ojo espiritual. Zoid, emocionado, le ruega que lo haga porque necesita vencer a Aang, así que ella, sonriente, hace aparecer un ojo en su mano y segundos después con mucha fuerza lo impacta en su frente, consiguiendo que Zoid tenga un poder que recorra todo su cuerpo, comenzando a transformarse completamente, dejando atrás su apariencia humana y siendo más como un monstruo, mientras que Echidna solo sonríe satisfecha y se relame los labios ordenándole que cumpla su objetivo, con lo que Zoid salta con una gran fuerza sobre las casas del lugar, mientras piensa que este cuerpo es mucho más ligero y siente como si hubiera dejado atrás esa carcasa humana que lo limitaba, sintiendo un aumento de poder que lo emociona, aunque mientras avanza nota a la distancia a Yolaine junto con un hombre, por lo que en un segundo aparece devorando la cabeza de aquel hombre y dejando impactada a Yolaine, quien no entiende qué es lo que sucede, pero cuando Zoid le habla diciéndole que no tiene a quien la defienda, ella reconoce esa voz, así que aterrorizada le dice que se disculparía y que incluso podría hablar en el gremio para acreditarse toda la culpa, además volvería a ser suya si es lo que él quiere, aunque llora debido al terror que hay en sus ojos, mientras que Zoid sin piedad también devora su cabeza mientras celebra el nuevo poder que ahora tiene. Mientras tanto, Yuri caminaba junto a su hermana, pero se recordaba que debía esforzarse más, ya que luego de ver a nuestro prota en ese estado, sabía que no siempre estaría para protegerla. En ese momento, una explosión las asusta y segundos después las personas comienzan a huir de este lugar, mientras que ellas ven a un niño herido y Yuri usa el agua del árbol para curarlo, mientras que le piden al niño que huya y este pregunta qué harían ellas, pero Yuri, al ver a todos los demás heridos, promete que los sanará, así que el niño se marcha y mientras que Echidna oía todo lo que pasaba y se divertía, pero le advertía a Zoid que debía eliminar a los espíritus, ya que si lo conseguía, Aang no podría usar el poder de estos espíritus y volvería a ser el mismo de antes. Esto llena de demasiada ilusión a Zoid, por lo que segundos después, mientras Yuri terminaba de curar varios heridos, Zoid llega frente a ella para eliminarla, pero antes de poder impactar, Pina crea una barrera que lo encierra, obteniendo un poco de tiempo para poder escapar con su hermana, mientras que Zoid golpea impotente la barrera, pero Echidna le dice que a golpes no lo conseguiría y es hora de que use el poder que ya le dio, un poder anti-espiritual, con lo que Zoid se rodea de un poder oscuro y rasga con facilidad la barrera, empezando a perseguir a las chicas y rápidamente llega nuevamente frente a ellas. Pina logra crear otra barrera, pero Zoid la destruye sin problema y la impacta con demasiada fuerza, dejándola herida y sorprendida, pero Yuri se pone frente a su hermana pidiéndole que huya, justo cuando Zoid la toma y la levanta, diciéndole que fue muy tonta al darle un poder
poder a una escoria como Aang, así que sufriría por su error, pero justo nuestro prota llega liberándola. Además se disculpa por la tardanza, mientras que Yuri llora de felicidad, pues ya sabía que vendrían a salvarla. Mientras que Aang se asombra porque Yuri estaba dispuesta a dar su vida para proteger a Pina, así que ordena y se guarden en su ojo mientras que intenta evaluar este monstruo, pero solo obtiene una información sobre que es una quimera, pues el resto es indescifrable. Úrsula le dice que debe ser una habilidad demasiado poderosa para poder ocultar información a un ojo divino, así que nuestro prota desvía un ataque y empieza a usar su espada con gran habilidad, aunque intenta tomar algo de tiempo con una barrera, pero Pina le avisa que esto no funcionaría, justo cuando Zoid atraviesa la barrera con facilidad al usar las artes antiespirituales, dejando impresionado a Aang, mientras que Echidna miraba a la distancia con mucha alegría, porque ese simple tasador moriría allí mismo al no ser rival para sus artes antiespirituales. Zoid lo llama recoge basura y nuestro prota se percata que recuerda esta voz, asombrándose porque sea Zoid quien se ríe bastante y le dice que ahora son iguales, porque un espíritu lo bendijo y lo ayudó a evolucionar, pero esas palabras distraen tanto a nuestro prota, quien como puede logra esquivar por muy poco los ataques, mientras que Úrsula le reclama porque no ataca y ya que si no lo hace, ese monstruo lo eliminaría, pero Aang termina esquivando hasta quedar sobre un tejado donde Zoid llega diciéndole que es asombroso que también tenga esta fuerza, por lo que no entiende que no la use a su propio beneficio, mostrándole que él se vengó de Yolaine y de aquel hombre que se burló de él, así que Aang también podía vengarse de cualquiera y hacer lo que le plazca, ya que al final ambos eran iguales, por lo que no puede negar que buscaba vengarse por todo lo que antes le había hecho. Nuestro prota intenta negarse cuando aquella versión de él mismo que había sido devorada le pregunta si no es verdad, ya que en el fondo buscaba vengarse de todos los que se burlaron de su clase, pero Zoid le dice que eso es algo lógico, ya que ambos son iguales y usarían cualquier medio para poder sobrevivir, así que sin importar que es un poco más fuerte, sigue siendo la misma escoria de antes, pero Yuri grita en la mente de nuestro prota recordándole que no es así. Luego aparece frente a Aang diciéndole a Zoid que ella lo conoce y sabe que nuestro prota no le guarda rencor a nadie, al tiempo que Úrsula también aparece recordándole que no solo se hizo fuerte en sus habilidades, sino que él nunca ha usado su poder para hacerle daño a inocentes como si lo hizo Zoid. Además, Yuri no le dio esta valentía y amabilidad que lo caracteriza, sino que eso fue algo propio que aumentó desde su interior, aunque aquella voz de su pasado le reclama que no es verdad y que siempre oculta lo que es en realidad, pero Yuri le recuerda que si ella ha podido ver a su familia y estar acompañándolo es gracias a todo lo que ha hecho para cambiar su destino, causando que nuestro prota llore por estas palabras que lo animan a reconocer su verdadera fuerza. Mientras que Zoid les pregunta si ya terminaron de hablar, porque puede ser un monstruo, pero una conversación de ese tipo no se interrumpe. ¡Qué agradable sujeto! Nuestro prota, a pesar de seguir oyendo la voz de su interior y la de Zoid, sabe ya cuál es la verdad, porque es cierto que odiaba este mundo y su trabajo. Por este motivo se restaba valor y fue gracias a Yuri y a Úrsula que obtuvo mucha más fuerza, pero ellas confían en él y él debe corresponder a esto, así que su cuerpo se ilumina en fuego completamente y nuestro prota se compromete a ser el Aang en el que siempre han creído, borrando las dudas de su pasado y alejando asustado a Zoid por este poder tan repentino, mientras que Úrsula lo felicita ya que por fin se convirtió en el guardián que debería ser, ya que al aceptar su verdadera fuerza podría usar el 100% del poder espiritual que le otorgaron. Aún así, Zoid intenta atacar, pero nuestro prota de un solo golpe lo entierra en el suelo, empezando a avanzar con una mirada sombría y sin nada de miedo, asustando a Zoid, quien intenta atacar de nuevo, pero no entiende cómo es que no logró destruir la barrera que Aang levantó. Úrsula le explica que él solo obtuvo el 10% del poder espiritual, así que no sería competencia contra el poder que ahora tiene Aang. Eso hace que Zoid ruegue por más poder y Echidna a la distancia se lo otorga, emocionando a Zoid por su aumento y se lanza contra nuestro prota, quien simplemente libera su espada y unas llamas lo cubren, mientras avisa que haría que Zoid pague por sus pecados y de un solo corte lo hace desaparecer entre las llamas purificadoras. Zoid vuelve a su aspecto normal y nuestro prota le extiende su mano, pero Zoid no entiende por qué siempre intenta ayudar cuando alguien débil no puede creerse tan superior, pero Aang le dice que no hay nada de malo con querer ayudarlo. Además, si él pudo cambiar, significa que todos también pueden hacerlo, aunque debe iniciar por aceptar una mano que quiere ayudarlo, algo que rompe ese odio de Zoid y llorando acepta su ayuda.
Minutos después, los guardias se llevan a Zoid, mientras que nuestro prota piensa que podía haberse aprovechado de Zoid y usarlo de esta manera. Mientras que esa noche, Echidna recoge el ojo dañado de Zoid, alegre porque consiguió bastante información de Aang, aunque también tuvo que sellar los recuerdos de Zoid para que nadie sepa que ella lo ayudó. Pero le sorprendió ver que Aang usara el poder purificador de Yuri en esta espada para eliminar el efecto de su ojo espiritual. Aún así, su plan va perfecto y promete que pronto traerá de vuelta a Mictlan. Al siguiente día, Yuri llega algo apenada con nuestro prota diciéndole que tiene algo que pedirle, ya que quiere que le dé un beso. Eso asombra y al mismo tiempo le da algo de miedo a Aang, pero Yuri le dice que necesita hacerlo para fortalecer el vínculo que tienen. Úrsula aparece por sorpresa diciendo que aunque no le agrada la idea, Yuri tiene razón, ya que desde que se unieron, Yuri es quien cargaba con el peso de no darle mucho poder y sobrecargarlo, razón por la cual ella tuvo que estar limitando todo el tiempo lo que él podría resistir. Pero ahora que él despertó su poder como guardián y establecieron ese nuevo vínculo, no habría ningún problema, por lo que con un beso su camino y su vínculo se fortalecería. Nuestro prota lo entiende, aunque piensa que es como un acto cuando un caballero jura lealtad a su señora, por lo que acepta, pero le avergüenza que lo vean todas las demás. Úrsula lo entiende y le pide tanto a Pina como a Kuro que los dejen un momento a solas, advirtiéndole que debe ser solo un beso porque si intenta algo más lo ejecuta. Nuestro prota lo entiende y cuando estaban a solas se prepara. Mientras que Yuri espera que no le duela porque es su primer beso. Se supone que es un beso, ¿no? Y nuestro prota hasta ese momento comprende que no era un beso en la mano como se había imaginado. Por lo que lleno de miedo se acerca y su nerviosismo hace que se resbale, terminando por darle un beso en la frente, pero esto libera aquel poder y fortalece el vínculo, subiéndole también de nivel su ojo divino y Yuri se siente en el cielo, ya que es una sensación de calor que recorre todo su cuerpo. Esa noche, Echidna visita la mansión de uno de sus compañeros y allí es recibida por el barón Falcon, quien se alegra por su visita y pregunta qué es lo que hace allí. Ella le dice que trae un mensaje directo de su rey demonio, el cual solicita que eliminen a una persona, pero Falcon se decepciona porque es un simple humano y no entiende qué sentido tiene darle esta misión. Echidna le advierte que no es cualquier persona, ya que fue capaz de acabar con un dragón ancestral, pero Falcon le dice que esos monstruos no son nada comparados con un demonio de su nivel, algo que enorgullece a Echidna, quien lo consiente un poco y le dice que justamente es por ese motivo que ella y el rey demonio confirman que podrá cumplir sin problemas con aquella misión. Falcon se emociona por los halagos que le dan y decide aceptar con gusto, ya que no sería nada difícil, y abre un portal hacia el reino humano, volando a gran velocidad con su habilidad vendaval, con la que recorre cientos de kilómetros en cuestión de segundos y logra encontrar la posada de nuestro prota, quien justamente solía para tomar algo de aire, por lo que Falcon se detiene frente a él y se presenta, pero Aang solo le pide que hable un poco más bajo porque las chicas estaban durmiendo, aunque esta actitud fastidia a Falcon y decide hacerlo pagar por su actuar, atacando con su máxima velocidad, pero nuestro prota con una sola palmada lo envía por los aires, mientras que en segundos lo alcanza volando y le recuerda que su rango es lo más bajo de la nobleza, así que con un poderoso proyectil lo impacta enviándolo con mucha potencia hasta el suelo, mientras que Falcon solo alcanza a ver su ojo divino y se asombra ya que no esperaba este poder tan grande. Segundos después, nuestro prota va con el cuerpo de Falcon y se extraña ya que no venían por la chica, sino que querían eliminarlo a él directamente. Entonces las chicas aparecen algo somnolientas y Pina comenta asombrada que es mucho más fuerte, ya que ni tan siquiera necesitó la ayuda de Úrsula, comenzando a opinar que podía ser más fuerte que ella, lo que no le agrada para nada a Úrsula. Al siguiente día, nuestro prota va hasta el castillo donde se encuentra con Claudia y le explica que vino para poder visitar la biblioteca secreta, así que la chica los guía y en la entrada explica que solo pueden ingresar aquellos que tengan el permiso del rey y de la misma biblioteca, algo que no sabrán si podrán acceder solo hasta cuando atraviesen la puerta. Nuestro prota lo comprende y abre aquella puerta pasando sin problema alguno, mientras que Yuri choca contra un muro invisible. Al momento, Úrsula aparece diciendo que algo cortó el vínculo entre Yuri y Aang, asombrándose por esta barrera, y nuestro prota se asombra aún más porque Úrsula no puede atravesar esa barrera con su poder de teletransportación, así que promete que él estaría bien y conseguirá la información que necesitan. Las chicas le piden que se cuide mucho y nuestro prota sigue caminando, asombrándose al llegar a la biblioteca porque hay miles de libros, aunque nota que alguien estaba cayendo y rápidamente detiene la caída de una chica, quien rápidamente se levanta algo avergonzada y le agradece por su ayuda, explicando que estaba leyendo algo y no se percató de que
había comenzado a caer, así que con magia devuelve el libro a su lugar y le dice que es la bibliotecaria, por lo que sabe dónde va cada libro. Nuestro prota se asombra y le agradece, ya que debió ser ella quien le dio el permiso de ingresar, y le explica que vino para obtener información sobre las mazmorras secretas, pero la chica le pregunta qué haría cuando obtenga esa información. Nuestro prota le dice que luego de esto ayudaría a una persona muy importante para que se reúna con su familia de nuevo. Ella lo entiende y le da un libro con la información que necesita. Además le pregunta por Yuri. Eso sorprende a Aang, ya que no había mencionado el nombre, pero la chica le dice que lo notó por el núcleo que lleva en su ojo divino, confesando además que ella es uno de los espíritus de la vida, llamada Liz, y también una hermana de Yuri. Unas horas después, nuestro prota termina la mazmorra del libro que Alice le dio, pero no había nada, por lo que se pregunta si sería un error. Yuri y Pina no creen que su hermana quisiera engañarlo, por lo que nuestro prota dice que entonces debería ir con ella de nuevo y preguntarle qué sucedió, disculpándose además porque ellas no la pudieran ver, pero promete que encontraría una forma de que se reúnan de nuevo, mientras que Alice miraba con su ojo divino todo lo que hablaban. En ese momento, su guardiana Akane le pregunta por qué los espiaba. Además, no entiende el motivo de que no le diera el libro con el cual Aang pudiera encontrar esta mazmorra directamente. Alice le dice que no tiene la fuerza suficiente para luchar y además le aterra el mundo exterior, ya que estaba lleno de humanos, los mismos que mataron a su hermana Echidna y aquellos que odia, pero su maestra le dice que Aang no parece ser como los demás, y eso hace que Alice recuerde lo que hablaron antes que él se marchara, ya que justo allí fue que su guardiana apareció y se molestaba un poco porque no le hubiera avisado de un visitante, presentándose ante nuestro prota, quien también lo hacía, aunque se asombra cuando Akane le confiesa que su hija sí estaba muy feliz. Porque a ver, así feliz no es que se vea. Por lo que nuestro prota le dice a Liz que podrían reunirse con sus hermanas, pero Akane confiesa que eso es imposible porque esta biblioteca no estaba en el castillo, sino que la puerta que permite la entrada es algo así como un portal a la mazmorra secreta de ellas, pero gracias a un contrato de hace de miles de años, allí se guardan los secretos del reino y solo se permite el ingreso por esa puerta a humanos que el rey y a Liz den permiso, por lo que si quiere que las chicas saluden a Liz deberían encontrar la mazmorra y llegar hasta ellas. Eso sorprende a nuestro prota, pero le dice a Liz que también podía salir y hablar con sus hermanas. Akane no lo ve tan posible porque su hija es muy frágil para salir al mundo humano. Además, si ella no lo acepta por voluntad propia, sería casi que imposible. Aang lo entiende y se acerca con Alice, diciéndole que lo entiende y ella quiere ver a sus hermanas, pero también debe tener demasiado miedo, algo que comprende completamente porque él mismo tenía mucho miedo de ese mundo aterrador, aunque fue gracias a Yuri y a Úrsula que logró superar sus miedos y hacerse muy fuerte, por lo que si ella acepta, él promete que la protegerá, consiguiendo que no tenga más miedo y que podría reunirse con sus hermanas nuevamente, aunque sabe que todavía es muy pronto para que decida, y promete que encontraría la ubicación de esta biblioteca secreta, demostrándole que puede confiar en él y que no tiene nada de qué temer. Entonces se marcha, dejando a Liz con una gran impresión en su mente. Diablos, ese es un nombre de verdad. Por eso ahora su madre le dice que no debería irse si no quiere, pero ella la conoce más que nadie y sabe que ese chico le gusta. Alice se sorprende de que lo sepa, pero fue algo extraño porque desde el momento en que vio a Aang empezó a sentir todo aquello que había leído en estos libros sobre el amor, por lo que Akane le dice que debería llenarse de valor y experimentar más, no solo quedarse leyendo libros, y promete que como su madre estaría allí esperándola si nada resulta como esperaba. Justo en ese momento nuestro prota llega diciendo que tenía algunas dudas, pero entonces Akane anima a Liz, quien se levanta y con mucho valor le dice a nuestro prota que confía en él, por lo que quiere que la lleve al mundo exterior. Nuestro prota se alegra al oírla y la toma en sus brazos, saltando con gran fuerza para demostrarle que podía confiar en él. Minutos después, Akane le entrega el núcleo espiritual de su hija. Además avisa que como no puede utilizar teletransportación, enviaría con su hija un clon de ella misma que los acompañaría a donde sea que vayan. Nuestro prota le agradece y comienzan el camino para reunir a Liz con su familia. Aunque algunas horas después el camino había sido algo difícil para salir de aquella mazmorra, ya que Akane es bastante débil como para luchar o moverse mucho, por lo que él ha tenido que llevarla cargada en algunas veces y acabar con monstruos bastante difíciles. Incluso se enfrentó a un samurái, el cual le dio algo de pelea, pero usando sus habilidades y todo lo que había aprendido, logró derrotarlo con un impacto relámpago, lo que hace que Alice se preocupe porque no se hiciera daño, pero nuestro prota le asegura que estaba bien.
Minutos después llegan a la puerta listos para salir de allí, pero nota que Alice estaba algo triste. Akane le explica que su hija estaba triste porque ya no la cargaría, pero Ain promete que si ella se lo pide, él la llevaría cuando quiera, alegrando bastante a Alice, y su madre se emociona porque su hija estaba viviendo una comedia romántica como la de aquellos libros. Un rato después llegan a la posada, donde Yuri y Pina se alegran demasiado al ver de nuevo a su hermana, pero Alice aleja un poco a su hermana para que no sea tan empalagosa, mientras que nuestro prota se divierte al ver la jerarquía que tienen las guardianas. Pero entonces Yuri lo abraza agradeciéndole mucho por traer de vuelta a su hermana, lo que hace que Pina se percate que Alice estaba celosa, por lo que entonces se abalanza hacia Ain diciéndole que lo quiere mucho. Eso extraña a nuestro prota, mientras que Alice no resiste y corre también a abrazarlo, lo que confirma las sospechas de Pina, ya que se nota y le gusta demasiado Ain. Nuestro prota le pide que no la moleste, pero Pina le pregunta si acaso también le gustaba Alice, lo que de inmediato hace que todas se acerquen intrigadas por su respuesta, dejándole una situación muy incómoda a nuestro prota. Luego de algunos minutos, las chicas no dejan a nuestro prota ni tan siquiera cuando él intentaba esquivarlas yendo al sauna, donde ellas estaban todavía interesadas por saber qué sentía por Yuri, algo que lo incomodaba demasiado, y es Úrsula quien detiene las preguntas, aunque la situación lo avergonzaba demasiado y era algo que Pina aprovechaba para molestarlo, ya que parece que le gustaba bastante lo que sucedía, mientras que la ingenuidad de Yuri se hacía presente y ella se alegraba al saber que estaba sonrojado era por la situación y no porque estuviera enfermo. Pero nuestro prota pretendía alejarse un poco cuando Alice, algo sofocada, le pide que no se marche, porque ella quiere estar junto a ellos y en especial junto a él, ya que no quiere abandonarlo y promete estar siempre a su lado. Ain entonces se acerca atrapado por estas bellas palabras tan increíbles, y cuando ya estaban muy cerca, las demás chicas intervienen abrazando a su hermana, así que nuestro prota supone que Alice se refería a estar con su familia, mientras que Akane comentaba que no entendió la indirecta, pero Ain le pide a Úrsula que le permita vincular a Alice en su ojo para que pueda estar con ellos siempre, algo que ésta acepta, y Akane le ofrece su piedra filosofal porque sabe que le serviría de ayuda con sus poderes, así que inician el proceso y preparan todo, aunque cuando Alice ya iba de camino tropieza y bueno, por agarrarse terminó revelando la verdadera raíz del árbol del mundo. Un rato después, nuestro prota se reúne con Jasper y Megan, donde ambos se muestran bastante cariñosos y luego le avisan que el rey les envió una petición especial al gremio, por lo que le preguntan si conoce a los demonios. Nuestro prota recuerda a Falco y lo confirma, por lo que Megan le explica que hace unos siglos el héroe creó una barrera y expulsó a los demonios del reino, pero últimamente en la ciudad de Raishik han aparecido varios demonios que estaban causando muchos problemas y quieren pedirle ayuda porque un aventurero normal no podría hacerle frente a un demonio. Así que nuestro prota les pregunta a las chicas si podrían ir, pero Úrsula le recuerda que su objetivo es encontrar a la familia de Yuri y esta ciudad queda en una dirección opuesta, aunque Ain les dice que no ve nada malo en ayudar a quienes lo necesitan. Además, ellas hicieron lo mismo cuando ayudaron a un tercero sin pedir nada a cambio, algo que ahora él quiere hacer porque conoce lo que es el miedo a morir sin poder hacer nada y ser indefenso. Así que si tiene una fuerza y la oportunidad de ayudar a muchas personas, cree que es una buena idea. Yuri y sus hermanas estaban de acuerdo con lo que piensa, por lo que al final Úrsula no tiene más opción que aceptar a pesar que no le agrada la idea, así que Ain se alegra y avisa que iría a acabar con los demonios de esta ciudad. Mientras tanto, un grupo de hombres avanzaban por el bosque y una niña le decía a su padre que tenía hambre. Este la calmaba porque ya llegarían y estarían en un lugar que a ella le gustaría mucho. Ella, animada, comenta que espera y sea como el cielo donde estaba su madre. Por lo que segundos después todos se inclinan ante un altar y del suelo empieza a temblar, apareciendo frente a ellos una hidra. El hombre le decía a su hija que este era el dios que los protegería, y cuando los demás le daban la señal para entregar el sacrificio, este le confiesa a su hija que este dios la llevaría con su madre al cielo. La niña lo comprende y al verlo llorar le pide que no lo haga porque él ya lloró mucho cuando su madre se fue y ahora que ella no esté no podría secarle las lágrimas, así que se marcha feliz hacia aquel monstruo, el cual reclamaba que se habían tardado demasiado, pero la niña inocente le pedía a la hidra que la llevara al cielo con su madre.
aunque su padre no soporta verlo y corre a abrazar a su hija porque no puede entregarla, así que en su lugar ofrece su vida, pero la Hidra le recuerda que habían hecho un trato, ya que no atacarían la ciudad a cambio de una mujer como sacrificio cada mes porque no les agrada devorar hombres, así que por haber incumplido el acuerdo todos pagarían con sus vidas, por lo que empiezan a emanar un veneno en el aire que empieza a afectar a todas las personas, mientras la niña miraba confundida porque no entendía cómo es que un dios hacía todo esto, aunque cuando aquel monstruo la atacaba, justo nuestro prota llegaba con su barrera evaluando a aquel monstruo y con ayuda de Yuri emanaba un aura que curaba todos los efectos que habían en los hombres, así que nuestro prota les dice que deben alejarse ya que él se encargaría, aunque ellos no entienden para qué se marcharían, pues eso no serviría de nada. El monstruo lo confirma porque un simple humano no haría la diferencia, pero Aang desenvaina su espada y en un segundo se prepara un delicioso sushi de Hidra. En efecto, esa también fue mi expresión. Mientras que Úrsula elogiaba a nuestro prota ya que usó un efecto de golpe junto con la purificación de Yuri para atravesar el veneno del monstruo, alegrando a nuestro prota por recibir aquel elogio, mientras que los aldeanos lo reconocen ya que han oído sobre Aang, el matadragones de la capital, pero él les pregunta por el señor del territorio, algo que cambia sus expresiones de inmediato y solo le agradecen por acabar con el monstruo, aunque confiesan que casi hubiera sido mejor que no lo hiciera y se marchan muy afligidos, aunque la niña es la única que corre hacia él y le agradece mucho por salvarlos llamándolo un dios. Aang le dice que solo hace lo que puede para que sigan viviendo y espera que tengan mucho cuidado, despidiéndose y decide que debe ir a hablar con el señor de estas tierras porque hay algo muy extraño en este lugar. Una vez llegan a la mansión se asombran porque es un lugar bastante lujoso, aún así todo parece bastante artificial y nuestro prota ingresa en el lugar presentándose como un enviado del gremio. Entonces lo recibe un chico quien se presenta como Nigun y lo invita a comer algo. Aang acepta y se sientan, aunque al probar el postre debe disimular muy bien porque estaba muy salado, algo que el mismo Nigun confirma ya que le pide perdón porque confundió la sal con el azúcar, así que mejor cambia de tema y nuestro prota le dice que lo enviaron porque hay demonios en los alrededores, algo que Nigun niega porque no ha visto ningún demonio, así que supone que debe ser porque ellos tienen la frontera cerca con otro territorio donde sí hay muchos monstruos y debe ser que se confundieron, por lo que podría volver al gremio y avisar que en realidad era un malentendido, pero Aang le pregunta si podría revisar los alrededores porque las personas parecen estar preocupadas, incluso cuando llegó derrotó una Hidra que estaba cerca, pero Nigun se levanta impactado preguntándole por qué lo hizo, ya que ahora los monstruos atacarían la aldea, ya que esta Hidra se encargaba de evitar que los monstruos se acercaran a la zona, pero Aang le recuerda que exigía sacrificios y es algo que no se permitiría, pero Nigun le dice que era un precio mínimo a pagar, ya que moría una persona pero se salvaban más de 100, algo que no espera que entienda ya que no estaría toda su vida para protegerlos y una vez él se marche, ellos que viven allí sufrían las consecuencias durante los próximos ataques, así que por este motivo él como el señor de las tierras haría lo necesario para proteger lo que su padre le heredó sin importar lo que deba sacrificar, por lo que se marchan y Aang salía pensando en todo lo que sucedió, pero seguía sin poder aceptar lo que Nigun decía, así que Yuri le dice que ella tampoco entiende bien esos dilemas morales, pero solo confía en él y espera que haga lo que mejor le parezca, porque debe seguir su corazón y encontrará el camino correcto. Mientras tanto, Nigun frustrado hablaba con su reflejo en un espejo preguntando qué hacer. Allí su reflejo le decía que no debe preocuparse porque aquella Hidra podría reemplazarse, aunque el verdadero peligro era Aang, ya que ningún humano podría eliminar un monstruo de este nivel, así que el verdadero demonio era Aang y si quería salvar su territorio debía eliminarlo. Nigun no cree poder hacerlo, pero su reflejo, al que llama Shadun, lo convence, así que sale decidido a eliminar a Aang, mientras que Shadun se ríe porque los humanos de voluntad débiles son muy fáciles de manipular y solo falta un poco más para que pueda poseer el cuerpo de aquel chico. Nuestro prota por su parte revisaba la aldea cerca de la Hidra y veía que todo allí estaba destruido, por lo que intentaba hablar con una mujer, quien al escuchar que mencionaba al señor huye, algo que ha pasado siempre que intentaba preguntarles y no comprende por qué lo hacen, aunque no se rinde y habla con un hombre quien sí lo reconoce, pero le dice que no hay nada que hablar porque como él han venido muchos desde el gremio y del ejército, pero todos los han abandonado. Además, cuando la Hidra murió, los monstruos destruyeron sus campos y parte de la muralla, por lo que lo mejor es que
se marche y no se preocupe, pero Aang se niega a dejarlo todo así y con su magia empieza a mover el suelo del campo, consiguiendo implantar semillas que crecen y dan frutos en segundos, mientras que con solo tocar las murallas hace que otras más reforzadas se levanten y espera que esto sirva como algo de protección, pidiéndole a aquel hombre que no se rindan y que sigan viviendo, ya que él solo quiere pedirles que le permitan ayudarlos, algo que hace reír a aquel hombre porque es la segunda vez que oye algo así, porque la primera vez que se lo pidió a alguien fue cuando el padre de Nigun, en medio de una lucha del territorio, les pedía a ellos que siguieran viviendo, así que le explica que cuando su hijo Nigun tomó el poder todo se vino abajo, ya que poco después fue que apareció la Hidra y aquel chico hizo ese trato, reduciendo también las defensas de la ciudad y además subiendo los impuestos de una manera increíble, pero cuando alguien iba a reclamarle a su mansión nunca volvía, aunque ahora le confiesa que vuelve a tener esperanza después de lo que hizo y luego de tantos años, palabras que motivan a Aang y prometen no decepcionarlo, justo cuando queda paralizado con mucho miedo, ya que le avisa a Yuri que viene una gran horda de monstruos, pero sabe que debe proteger los sueños y esperanzas de esas personas, así que sin importar que sean miles de monstruos, él no permitirá ni tan siquiera que toquen esta aldea. Nuestro prota se alarma al empezar a sentir tantas presencias y va hasta la muralla, donde confirma su presentimiento y sabe que si llegan todos aquellos monstruos arrasarían con la aldea por completo, aunque al mirar a las personas no puede evitar recordar a aquella niña que le agradecía por salvarlos y el hombre que confiaba en ellos, por lo que sabe que juró proteger sus sonrisas y no permitirá que nada malo le suceda, así que con mucha fuerza salta en el aire y cargando su poder mágico dispara una bala de aire comprimida que impacta en la horda, pero segundos después nota que no hizo nada en comparación con la gran cantidad de monstruos y las chicas en su cabeza creen que sería imposible vencer a tantos, pero nuestro prota sabe que debe hacerlo y comienza a esquivar los monstruos que se lanzan sobre él, así que usando varias técnicas diferentes elimina a algunos en el aire y además usa un hechizo para encerrar una gran cantidad de ellos y comienza a dispararles repetidamente, incluso no tiene tiempo para distraerse porque los monstruos lo atacan por la espalda, pero usando algunos clones de él mismo con hilos mágicos los corta en cientos de pedazos, logrando darle un poco de tiempo y las personas en la aldea notan asombrados que aquel chico estaba conteniendo la estampida, pero Yuri le dice a Aang que no podrá eliminarlos a todos ya que terminaría agotado antes de conseguirlo, pero nuestro prota preparando la espada le dice que no planea rendirse ni caer antes de acabar con ellos, así que se concentra y activa la habilidad de Tajo expansivo, comenzando a expandir el área de impacto y Úrsula le advierte que si aumenta demasiado el poder su cuerpo no lo soportará. Nuestro prota le responde que no le importa ya que debe conseguirlo y el área logra cubrir toda la estampida. Incluso algunos monstruos se abalanzan sobre nuestro prota, quien con mucho esfuerzo y poder lanza un poderoso corte múltiple, con lo que en todo el área que marcó un corte atraviesa a aquellos monstruos en cuestión de un segundo, dejando a todos asombrados e incluso Yuri aparece diciéndole que lo consiguió. Pero Aang cae al suelo sin fuerzas luego de tanto esfuerzo, algo que preocupa bastante a Yuri y le pide que no hable más ya que ella se encargaría de curarlo, mientras que Úrsula también aparece y piensa que fue increíble ya que ni siquiera la curación fue capaz de seguirle el ritmo, aunque consiguió eliminar a tantos monstruos él solo, mientras que Aang consigue sentirse un poco mejor y se levanta preguntando si todos en el pueblo estaban bien, justo cuando la niña de antes se lanza a abrazarlo por haberlo salvado. Incluso las demás personas se acercan ya que es la segunda vez que lo salva y no saben cómo agradecérselo, pero aquel hombre con el que había hablado antes le dice que no pueden quedarse así nada más a sus compañeros, ya que no cree que fue el único que sintió algo cuando vio a Aang luchando, que ese chico arriesgó su vida para salvarlos, mientras que ellos solo han estado resignados a que no hay más esperanza y han aceptado todo lo que el Señor les ha dicho, algo que no pueden hacer más porque deben luchar por sus tierras, luchar por su dignidad y no resignarse a que todo iría mal, ya que deben seguir el ejemplo de Aang, quien demostró lo que es la valentía y a pesar de que fuera imposible vencer tantos monstruos buscó una forma, por lo que todos los demás aldeanos se motivan a conseguirlo, mientras que Yuri le dice emocionada a Aang que consiguió ayudar mucho a estas personas porque se convirtió en un líder para todos ellos. Nuestra prota se alegra ya que no solo consiguió esto, sino que siente que cada vez se acerca mucho más a ella y esto es algo que le agrada sentir. Bueno, aunque el momento romántico que se estaba creando es interrumpido por las personas quienes los miraban con ternura por el amor juvenil. ¡Ay, el amor!
Pero además ellos comienzan a repetir que ya no seguirían las órdenes de Nigun, quien justamente aparece detrás de ellos preguntando qué es lo que decían. Esto asusta a las personas, pero con valor repiten que nadie lo seguirá porque quien lo salvó fue Aang. Pero Nigun les dice que parece y no lo entienden, ya que ningún humano podía acabar con una hidra y con una horda de tantos monstruos, por lo que es claro que Aang es un demonio y solo estaba haciendo teatro para ganarse su confianza y luego apoderarse del territorio, algo que como señor de estas tierras no permitirá. Pero las personas le responden que no les importa si Aang llega a ser un demonio, ya que será mucho mejor señor y los protegerá como siempre lo ha estado haciendo, no como él, quien simplemente se interesa por el territorio y no por quienes lo habitan, ya que los da como sacrificios y ellos merecen a alguien como su padre. Esto hace que Nigun tenga un recuerdo con su padre y un dolor comienza a afectar su cabeza, por lo que no puede pensar y solo le pide ayuda a Shadow, así que saca un espejo y nuestro prota intenta evaluarlo, pero tiene una habilidad de ocultación que no le permite saber qué es, aunque supone lo peor y se lanza para ayudarlo, pero ya es muy tarde, porque una magia oscura cubre por completo a Nigun, el cual le preguntaba a Shadow qué es lo que debería hacer. Este le responde que su misión ahora es acabar con todos los que no obedecen, ya que si no lo hacen merecen morir, al igual que sucedió con su padre. Pero Nigun le responde que su padre estaba enfermo, algo que hace reír a Shadow, pues debe recordar bien qué fue lo que sucedió. Hace muchos años atrás, cuando Nigun era un niño, iba con su padre, el cual estaba en un campo ayudando a los obreros, algo que las personas no entendían porque como su señor no debería tener aquellas labores, pero igualmente le estaban muy agradecidos, mientras que Nigun miraba con orgullo a su padre y esperaba algún día poder llegar a ser como él, aunque en este momento se tropieza y tosía un poco, lo que preocupaba a las personas porque han sabido que él ha estado últimamente muy enfermo, pero Nigun se excusa en su torpeza y ya se siente mejor de la enfermedad, mientras que su padre le pide que mejor jugara un rato con los niños, ya que no debe estar en los campos ni trabajar siendo tan pequeño, así que Nigun lo hace, aunque no le agradaba tanto la idea, pero los demás niños al verlo se niegan a jugar con él, ya que saben que estaba enfermo y corren alejándose para que no pueda contagiarlos, algo que Nigun lamentaba, ya que solo era alguien muy débil que se enfermaba constantemente, así que camina cabizbajo cuando oye como unos hombres hablaban sobre él, ya que debido a lo enfermo que estaba se llegaba a creer que no era el hijo del señor de estas tierras, sino uno que había adoptado, algo que devasta a Nigun, ya que se sentía como lo peor, por lo que llora desconsolado, ya que no era su culpa ser tan débil y enfermizo. Pero entonces, justo frente a él, en un charco de agua, su reflejo le hablaba, diciéndole que no debería afligirse por no ser como su padre, pues solo debería ser él mismo y hacer lo que le gustara. Esto sorprendía a Nigun, quien no entendía cómo es que le hablaba, mientras que Shadow entonces se presenta como su amigo imaginario, pero le avisaba que no debía decírselo a nadie porque si no desaparecería, algo que Nigun aceptó porque guardaría el secreto, ya que es la primera vez que tenía un amigo, por lo que desde ese momento Nigun estuvo haciendo sus actividades favoritas junto a Shadow, llevando siempre un espejo para poder hablar con él, hasta que un día al volver a casa vio a su padre bastante agotado, algo que no era normal, y su padre le dijo que seguramente el miasma de algún monstruo lo había afectado, por lo que horas después Nigun le revelaba a Shadow que estaba demasiado preocupado por su padre, algo que alegraba al demonio, y le dice que podría ayudarlo con unas hierbas medicinales que le sentarían muy bien, por lo que le indicaba un libro y cómo preparar un té, algo que alegraba mucho a Nigun al saberlo porque era una hierba cura veneno, por lo que con esto su padre se recuperaría y siguiendo las indicaciones preparó un té, el cual se lo dio a su padre, quien con signos de cansancio lo tomaba, asombrándose porque era bastante delicioso y sentía una descarga de energía, motivo por el cual le agradecía demasiado, ya que estaba orgulloso de él y confiaba que algún día se convertiría en un gran señor. Pero con el pasar de los días su padre empeoraba cada vez más, por lo que todos los días le daba aquel té para que se revitalizara, pero después de varios días su padre murió. Algo que lo tomó por sorpresa y lo hizo sufrir durante muchos días seguidos, ya que no estaba seguro de poder dirigir el territorio, mientras que Shadow le recordaba que no estaba solo y que lo tenía a él, su amigo que nunca lo había abandonado y le aconsejaría en todo lo que fuera necesario.
De vuelta en el presente, Nigun sigue sin entender a qué se refería, pero Shadow se burla, porque la verdad es que él mismo se encargó de acabar con la vida de su padre, mientras que nuestro prota llamaba a Nigun para que reaccionara, pero este solo oía su voz muy lejos a la distancia y preguntaba a qué se refiere, ya que solo le estaba dando hierbas medicinales, pero Shadow le revela que en realidad le estaba dando un veneno, porque él tuvo que modificar la guía para cambiar el nombre de la hierba, y con esto fue que estuvo envenenándolo durante todo aquel tiempo, aunque al menos sí cumplió con la promesa de la guía sobre quitarle la fatiga, ya que alguien muerto no puede estar cansado. Iba a decir algo, pero sí, la verdad tiene un punto. Además, Shadow le revela que mintió cuando le dijo que Ain era un demonio, porque el verdadero demonio es él, aunque su principal objetivo era acabar con su padre, pero le fue muy difícil, a comparación de él, quien fue muy simple al solo mencionarle que serían amigos, por lo que ahora ya consiguió eliminar a su padre y conseguir el control, enviando muchos humanos al reino demoníaco, y ahora por fin será libre de nuevo, mientras se burla ya que nunca sería digno de dirigir estas tierras ni a su gente. Creí que éramos amigos. Nuestro prota por su parte notaba una explosión de poder mágico alrededor de Nigun y Shadow aparece con una sonrisa macabra mientras se presentaba ante Ain como Shadow el hechicero y estaba encantado de conocer al héroe. Nuestro prota está asombrado al ver que es un demonio y las chicas no lo esperaban, ya que debió estarse ocultando de alguna manera, por lo que Ain le pregunta por Nigun, pero Shadow le responde que seguía allí, aunque claramente estaba en un rincón sin poder hacer nada, ya que le fue muy fácil vencerlo por su debilidad. Además, culpa a Ain de todo por venir a este lugar, ya que tenía su plan diseñado sin necesidad de salir, pero cuando llegó y arruinó sus planes, no tuvo más remedio que controlar a Nigun, por lo que ahora lo eliminará y no sería como Falco, y aunque sí tiene una ventaja, y es que no podrá hacerle nada en contra, porque si lo hace le estaría haciendo daño directamente a Nigun, por lo que invoca su oscuridad y nuestro prota hace aparecer un escudo mágico para atrapar a Shadow, el cual se burla y con un movimiento destruye el escudo, recordándole que los demonios tienen poderes antiespirituales y su magia no le servirá de nada, así que comienza a intentar impactarlo, pero además hace aparecer un grupo de monstruos que atacan a las personas, por lo que nuestro prota usa su super velocidad para eliminarlos y luego los guía a un lugar donde estarían protegidos por una barrera, pero Shadow le dice que no es una buena idea ignorarlo, ya que sigue haciendo aparecer más monstruos y destruye la barrera, así que Ain intenta crear dobles para eliminar los monstruos, pero se distrae y Shadow lo golpea, pidiéndole que no se distraiga ya que su principal enemigo es él, aunque el trabajo de un héroe es demasiado complicado al intentar salvarlos a todos. Nuestro prota decide usar una habilidad de fortaleza inamovible, con lo que no recibe casi nada de daño y piensa un poco, ya que no encuentra una manera de poder eliminar a Shadow sin hacerle daño a Nigun, además que las personas corren el riesgo de ser heridas y todo se estaba complicando, pero Shadow se molesta al ver que no reaccionaba y dice que la única forma que tiene de vencerlo es acabando con la vida de Nigun. De esta manera sacrificaría una, pero podría salvar la aldea, aunque sabe que eso es algo que el héroe no se atrevería a usar, por lo que se divierte viendo qué será lo que elegiría, pero nuestro prota le dice que no sacrificará una vida por los demás e intenta gritar llamando a Nigun, lo que divierte a Shadow porque él ya selló el corazón de Nigun y es imposible que logre escucharlo. Aún así, nuestro prota no se rinde y comienza a avanzar sin importar que los golpes le empiecen a causar heridas y comience a recibir mucho daño, algo que Shadow no entiende, y Yuri le avisa a Ain que no podrá curarlo si sigue avanzando a este ritmo, pero nuestro prota logra estar frente a Shadow y levantándolo le grita que vino aquí para salvarlos a todos, así que no perderá a nadie, y le da un fuerte cabezazo a Shadow dejándolo inconsciente. Mientras tanto, en la mente de Nigun, este solo deseaba desaparecer luego de todo el daño que había causado y lo débil que él era, ya que estaba seguro y no le importaría a nadie, pero entonces escucha la voz de Ain quien lo llama, ya que nuestro prota le recordaba que cuando hablaron notó que quería proteger este territorio, así que debe recordar el motivo por el cual tenía este sueño, lo que hace que Nigun lo piense porque pensaba que quería proteger este territorio para ser como su padre, pero en realidad era por la sonrisa y por las personas que vivían felices, ya que quiere protegerlos a ellos y recuerda a su padre, quien confiaba que algún día sería un gran señor, por lo que las lágrimas salen sin poder detenerlas.
al mismo tiempo que los aldeanos luchaban como podían con los monstruos, pero aquel hombre de antes les decía que deben ayudar a Negan ya que estaba siendo poseído por un demonio, y a pesar de todo lo que les había pasado, no es el momento de abandonarlo, por lo que primero deben ayudarlo y ya después pensarán qué sería de su futuro. Negan por su parte sabe que debe afrontar lo que hizo y las decisiones que tomó, por lo que toma mucha valentía y estaba dispuesto a pagar el precio, momento en el cual Shadow despierta y le dice a nuestro prota que sin importar lo que haga no podrá ganarle, así que planea atacar con su magia justo cuando su cuerpo se quedaba inmóvil, algo que Shadow no comprende y nota como Negan intentaba tomar el control, pero le reclama que no se lo permitiría ya que solo se irá cuando muera, lo que Negan entiende y entonces le agradece a Aang por su ayuda, así que toma una daga y se encarga él mismo de acabar con este demonio, lo que sorprende a Aang, pero Úrsula evita que detenga el sacrificio de Negan, el cual hablaba con aquel demonio diciéndole que a pesar de todo siempre lo consideró su amigo, ya que sin importar que seguramente le mintió durante muchos años, él sabía que no era una simple ilusión, pero confió en él y todo ese tiempo que disfrutaron siempre lo guardará con mucha gratitud en su memoria, porque aquella vez que se conocieron le salvó la vida, mientras que Shadow se burla porque en cambio para él siempre ha sido un simple peón que controlar, un débil del cual logró aprovecharse y ahora que morirá lo hará solo ya que no es su amigo, justo cuando el poder oscuro empezaba a salir del cuerpo de Negan y Shadow en forma de un monstruo pequeño huye de allí, ya que buscaría a alguien más que controlar y se dirige a una niña, pero Aang entonces lo atraviesa con una daga y con esto elimina a aquel demonio. ¡Qué habilidad, señor! Pero rápidamente va con Negan y comienza a curarlo, pidiéndole desesperadamente que no muriera porque debe dirigir sus tierras, aunque no ve ninguna reacción en el chico y Yuri se suma a él porque no permitirán que alguien que estuvo dispuesto a dar su vida muera, pero Negan estaba sumido en la oscuridad y justo notaba una luz que lo llamaba pensando que era su padre, por lo que entonces camina hacia ella y en este momento su herida sana y vuelve a abrir los ojos. Aang y Yuri lo abrazan emocionados, pero Negan en confusión no sabe por qué seguía con vida, aunque les reclama el hecho de que lo hayan salvado ya que debía morir, porque no tiene sentido que siga con vida y menos después de todo lo que hizo, ya que debe morir para expiar sus pecados, mientras que nuestro prota lo niega porque a pesar de que Negan pensaba que valía la pena sacrificar una vida por 100 más, él se niega a perder a cualquiera ya que todas las vidas son necesarias. Además llegan las demás personas de la aldea quienes le reclaman que con su muerte no resolvería nada ni pagaría sus pecados, aunque ellos no perdonarán lo que hizo, pero ese es el momento para que deje de huir y que enfrente sus decisiones, porque los muertos ya no pueden perdonarlo, por lo que debe arreglar todo lo que hizo mientras esté con vida. Así que Negan se inclina ante ellos y se disculpa, ya que pensó que con su muerte pagaría sus pecados y volvería con su padre, pero ahora entiende que tiene otra oportunidad y hará lo que sea necesario para pagar, mientras que Aang nota que Yuri se tambalea debido a su debilidad y decide llevarla a que descanse, porque usó demasiado poder y no puede evitar pensar en que si no fuera por Yuri, él seguramente se hubiera enfrentado con alguien como Shadow y también hubiera sido consumido por estos sentimientos. Así que no culpa a Negan por su habilidad, ya que él mismo era muy débil y Zoid se burlaba de él, por lo que ahora hará pagar a los demonios por aprovecharse de la debilidad de algunas personas y no dejarlos que puedan vivir una vida con tranquilidad. Minutos después, las chicas revisaban a Yuri porque estaba muy debilitada, pero Pina entonces se percata de que el cuerpo del demonio salía un ser más pequeño intentando huir y lo atrapaban en una barrera. Aang se encarga de hablar con Shadow preguntándole por qué motivo los demonios estaban intentando eliminarlo. Shadow le dice que responderá si lo deja libre, trato que Aang acepta y entonces Shadow le confiesa que les dieron la orden a los grandes demonios de eliminarlo, pero cuando iba a decir algo más, explota dentro de la barrera, lo que Úrsula ya sospechaba porque le habían puesto un hechizo al demonio para eliminarlo si decía información secreta, así que estaban lidiando con alguien muy poderoso. Un rato después, nuestro prota les dice a todos que el demonio murió, por lo que estarían seguros por un tiempo, pero ellos, además de agradecerle, preguntan si algún día volverá. Nuestro prota lo promete y Negan se acerca, ya que además de estar muy agradecido, quiere pedirle un favor a pesar de no merecerlo, ya que el territorio de Raishik es muy conocido por la cantidad de monstruos, por lo que quisieran contar con su apoyo, ya que con esto los demonios no se acercarían por miedo a él, algo que sorprende a Aang, ya que todas las personas se inclinan ante él rogándole que no los abandone.
Al día siguiente, nuestro prota se reúne en el salón real donde el rey le dice que ahora sería oficialmente el señor de Raishik, explicándole que desde que eliminó a un demonio pensaba darle un título, por lo que ahora que acabó con aquella oscuridad y con otro demonio en Raishik, sumado a que Nigun se entregó al palacio y pidió personalmente que le dieran el título, él como rey no pudo negarse, ya que la familia real debe recompensarle de alguna manera y es la mejor para él, lo que deja en shock a Aang, quien no sabe cómo reaccionar. Aunque de inmediato la princesa, Megan e incluso Jasper lo abrazan, porque ahora sería un noble con un territorio. Pero Jasper le dice que esto es una buena noticia, ya que al tener un territorio y un título le facilitaría el poder de conseguir información sobre las mazmorras, por lo que debería aceptarlo, algo que nuestro prota termina haciendo, emocionando bastante al rey y a la princesa, porque ahora había un impedimento menos para su boda. Pero Yuri les reclama que ella es quien se casaría con Aang, y por si fuera poco, Alice es quien estaba más celosa al ver que le estaban ganando territorio. En otra parte, dos demonios caminaban y conversaban sobre lo que estaba sucediendo, ya que se decía que aquel mono acabó con dos de los nobles demoníacos, algo que los divierte, aunque uno de ellos pierde la cabeza. Justo cuando Loana hace aparición, molesta porque hablen de los nobles demoníacos de esta manera, asustando al otro demonio, quien reconoce su rango como duquesa, pero Loana ya estaba molesta con el humano que tiene de juguete porque no se movía igual que antes y debe cambiarlo, así que ordena al otro demonio que limpie ese desastre antes que termine igual que su compañero. Mientras tanto, Echidna miraba con satisfacción como Aang derrotó a Shadow, pero Loana llegaba diciéndole que esperaba mucho de un simple mono, lo que Echidna niega, ya que si fuera un simple humano corriente no hubiera podido acabar con dos demonios de la nobleza, y por la forma en que lo hizo demuestra que tiene mucha habilidad. Además, poseía un ojo muy especial, pero Loana no estaba tan convencida porque estaba segura de que si lo enfrentaría sería muy fácil, así que Echidna decide pedirle un favor, ya que necesita que le traiga un espíritu del árbol de la vida. Eso extraña a Loana, pero le dice que si acepta se encontrará con Aang, ya que el chico también está buscando aquellos árboles, por lo que podría conseguir las dos cosas, algo que motiva bastante a Loana y termina aceptando, aunque su vehículo de transporte humano justamente se daña. O dicho en otras palabras, ¡se murió! Y ella termina yéndose al final a pie, mientras que Echidna sigue mirando su esfera de cristal esperando ver qué tan fuerte puede llegar a ser Aang. Al siguiente día, nuestro prota estaba hablando con Yuri, quien decía que se encargaría de cocinar, justo cuando Alice llega diciendo que tiene algo importante que decir, lo que de inmediato hace que Pina y Yuri se emocionen pensando que se declararía, pero ella dice que tiene que ver con algo que las afecta a ella como hermanas, ya que confiesa que llevaba un tiempo usando su ojo a la distancia para buscar los árboles del mundo, ya que también quería ver a sus otras hermanas, por lo que esperaba ser de ayuda, y esto de inmediato emociona bastante a Aang, porque sí que sería de ayuda, así que las chicas preguntan curiosas si encontró algo, pero Alice confiesa que en realidad fue que se le presentó a ella, justo cuando una voz les habla y desconcierta a nuestro prota, pues no la reconoce y no sabe de dónde proviene, pero en este momento aparece en la cama una mujer. ¡Qué rica cola! La cual llama a Yuri, quien salta sobre ella emocionada llamándola a su hermana, aunque pasa de largo porque solo era una proyección, mientras que Pina le explica a Aang que se trata de su segunda hermana mayor, Kurz, lo cual asombra demasiado a Aang porque un espíritu vino a buscarlos por su propia cuenta, aunque en cuestión de segundos es intimidado cuando Kurz se le acerca con mucha confianza y Aang no sabe qué hacer, pero Alice le pide a su hermana que vaya al grano. Kurz lo hace y revela que hay un demonio que estaba yendo por uno de los árboles del mundo y necesita de la ayuda de nuestro prota, quien se asombra y decide de inmediato que iría a ayudarla en su árbol, pero Kurz le explica que en realidad no es en su árbol el que estaba siendo atacado, sino el de Mei, la menor de todas las hermanas, lo que Alice confirma porque ella se percató de esto al usar su ojo de larga distancia, aunque fue difícil encontrarla porque toda la zona parece que es una mazmorra gigante, así que Aang supone que la guardiana de Mei debe estar protegiéndola, pero Kurz lo niega porque la guardiana de Mei murió hace
hace muchos años, algo que nuestro prota no entiende, pero Úrsula le recuerda que hay muchos interesados en el poder del árbol de la vida y harían lo que fuera para obtener algo de poder, por lo que Kurz explica que ella, al ser una de las hermanas mayores, puede salir de su árbol físicamente y es quien se ha encargado de proteger a Mei todo este tiempo, así que lo que están viendo frente a ellos es una simple proyección que envió mientras que su verdadero cuerpo estaba luchando contra aquel demonio y no sabe cuánto pueda resistir, lo que Alice no comprende ya que podía utilizar su ojo maldito, pero Kurz le responde que no lo cree conveniente pues podría acabar con el demonio, pero también acabaría con el árbol de Mei e incluso con el territorio de Reishi por completo. Esto asombra bastante a Aang porque ella tiene un ojo muy poderoso y aún así estaba sufriendo contra un demonio, por lo que decide que irán a ayudar a Mei y a Kurz, algo con lo que las chicas estaban de acuerdo, mientras que Kurz desaparece porque Alice podría guiarlos y espera verlos pronto. Luego de un rato ya avanzan por el bosque, el cual se supone que era una mazmorra oculta, ya que muchas personas dicen que allí hay monstruos terribles y que ese bosque se traga a los aventureros y muy pocas veces logran escapar de allí, algo que preocupa a Yuri, pero Aang les dice que con la habilidad de Alice y con su evaluación no será difícil hallar a Mei, además que Pina recuerda que él es muy bueno esquivando trampas ya que ella la superó, lo que se le hace un poco extraño a nuestro prota al ver que no hay ni tan siquiera un monstruo cerca, pero Úrsula le dice que eso se debe a que los monstruos no son ingenuos y reconocen su fuerza. Entonces Aang lo aprovecha para avanzar más rápido, logrando recorrer un buen tramo en segundos, pero Úrsula le ordena detenerse y miran en el cielo como un enjambre de monstruos volaban y en el centro estaba Horner, quien se presentaba como una condesa de los demonios y ordena a sus insectos atacar, aunque se molesta al ver que un monstruo aparecía y lo elimina porque esta pelea sería entre ella y Aang, quien lastimosamente no tendría oportunidad de poder hacer nada contra sus miles de abejas, pero nuestro prota desaparece en un segundo de su vista, apareciendo nuevamente por la espalda de Hornet y la atraviesa con la espada porque no tendría piedad con los demonios, aunque la chica en lugar de sangrar convierte su cuerpo en miles de abejas, diciendo que todavía no la eliminó, de que debe encontrar el verdadero núcleo entre tantas abejas, algo que debería ser imposible, pero nuestro prota con ayuda de Úrsula ya tiene un plan y hace caer una lluvia de disparos mágicos con los que comienza a eliminar todas las abejas que estén por allí y Hornet se llena de miedo, por lo que decide huir antes de terminar sin vida, pero Loana parece molesta al ver la cobardía de su servidumbre, por lo que entonces le dispara y la elimina fastidiada porque se le dificulta acabar con un simple humano, pero al menos le sirvió para encontrar aquel lugar y para atraer a Aang, quien estaba detrás de Loana y estaba impactado al sentir el gran poder que ella emanaba y no tenía dudas de que se trataba del demonio que Kurz hablaba, aunque Loana se asombra al ver que pudiera detectar su poder y dice que normalmente una duquesa de su nivel no debería estar eliminando un simple humano, pero parece que valdrá la pena eliminarlo y luego quedarse con el espíritu de este lugar. Esto asombra a nuestro prota, quien le dice que no lo permitirá y consiga su objetivo, algo que hace reír a Loana porque no podrá hacer nada, pero nuestro prota aparece en cuestión de un segundo por su espalda y usa un hechizo debilitante para luego golpearla 2 veces y enviarla por los aires, donde Aang sigue dándole una ráfaga sin descanso de golpes hasta luego volver a enviarla al suelo y la estrella con gran fuerza, aunque esto no acabó con Loana, quien simplemente se levanta riéndose con mucha fuerza porque hace mucho que nadie lograba hacerla sangrar y ahora todo se volvió más interesante, pero decide ponerle fin a esto y dispara varias veces, enviando unas balas perseguidoras que nunca fallarían a su objetivo, pero Aang simplemente usa parry y las devuelve, asombrando a Loana, ya que se supone y sus disparos son inmunes a desvíos, además que es alcanzada por uno de los disparos, algo que no debería funcionar contra ella, quien es mucho más rápida, así que se pregunta si fue el drenar que aquel chico usó antes que la ralentizaba tanto, pero estar pensando tanto le vuela la cabeza, literalmente, dejándola confundida y sin saber bien cómo fue que pasó, mientras que Aang reconoce que sigue con vida a pesar de que solo tenía su cabeza, algo molesto porque los demonios sí son muy difíciles de exterminar y le confiesa que en realidad no usó drenar solo una vez, sino que con cada golpe que le daba antes usó drenar, por lo que no sabe la cantidad de veces que usó en cuestión de segundos la habilidad, pero lo cierto es que ahora es más débil que los monstruos de la zona, algo que impacta demasiado a Loana porque ella es de la élite demoníaca y fue
bendecida con una fuerza increíble, así que no puede aceptar perder contra un simple humano que usó drenar y hace aparecer un portal. Aang no planea permitir que huya, pero Úrsula lo detiene, ya que la prioridad es asegurarse que Kurz y Mace estén bien, no seguir a un demonio hasta su guarida, así que nuestro prota acepta y sigue las indicaciones de Alice. Minutos después llegan a una crisálida bastante llamativa, algo que asombra a Aang, ya que es muy obvio porque sobresale en todo el lugar, pero Alice le dice que esta crisálida estaba llena de poder espiritual y los humanos no pueden verla, incluso parece que ni Loana podía verla y solo sentía la presencia, por lo que disparó a ciegas, pero mientras Aang pensaba en una forma de ingresar, la crisálida se abre y les daba el camino hacia un portal, donde Kurz les dice que los estaba esperando, así que Aang atraviesa el portal y aparece en un lugar bastante colorido, donde Kurz les da la bienvenida y Yuri abraza a su hermana muy feliz, para luego Pina hacer su saludo especial con Kurz, ya que según Alice ambas son muy parecidas, pero nuestro prota pregunta dónde estaba Mei. Kurz le señala un lugar y nuestro prota se acerca curioso viendo a la pequeña Mei durmiendo, por lo que se aleja sin hacer nada de ruido. O al menos eso era lo que intentaba hacer. Nuestro prota no sabe qué hacer, ya que Mei no dejaba de llorar, por lo que es Yuri quien interviene calmando a su hermana, ya que se alegra mucho de verla. Luego Mai va con sus otras hermanas y estaba feliz también de verlas, confesando que había preparado un regalo especial para ellas, al saber que vendrían, pero no pudo terminarlo ya que se quedó dormida. Yuri le dice que eso no importa y Aang se acerca, pero Mai les advierte que tengan cuidado con este hombre, por lo que Yuri le presenta a nuestro prota y le dice que fue quien se encargó de protegerla. Algo que sorprende a Mei, pero le dice que necesita comprobar algo, así que lo lleva a una banca donde se sienta en su regazo y le pide que le acaricie la cabeza. Luego le pide que la cargue en brazos y que la levante aún más, comenzando a pedir cada vez que sea mucho más alto, al punto de que Aang se emociona. Pero tampoco te pases de verga, ¿cómo vas a saltar de esta forma con una niña, bro? Algo que también preocupa a las demás chicas porque saben que Mei dura semanas llorando, así que cuando nuestro prota vuelve a aterrizar algunos segundos después se preocupa por la reacción de Mei, quien simplemente soltaba una carcajada y confiesa que nuestra prota acabó de entrar en el grupo de personas que le caen muy bien, algo que asombra bastante a las chicas porque de no haber terminado así hubiera sido un gran problema, pero Mei le pide a Aang que le permita acompañarlos ya que quiere estar con sus hermanas. Esto lo sorprende y pregunta a Kurz qué opina. La chica dice que no tiene problemas porque quiere respetar la voluntad de Mei, así que puede llevarla ya que ella se quedaría cuidando este lugar. Nuestro prota le pregunta qué quiere hacer ella, ya que el deber es proteger este lugar, pero él también quiere respetar lo que ella quiere hacer y supone que quiere estar junto a sus hermanas, asombrando a Kurz, quien entiende ahora por qué las demás chicas lo querían tanto. Nuestro prota le dice que puede ir con ellos ya que estará junto a su familia, mientras que él pondría una barrera mágica protegiendo el lugar y dejará un doble que se encargue si hay problemas, lo que Kurz acepta y le hace entrega de los dos núcleos espirituales para luego ir a celebrar con sus hermanas, y nuestro prota le promete a Mei que la protegerá a ella junto con sus hermanas y sus árboles. Minutos después nuestro prota habla con Úrsula porque cada vez se hace más grande la familia y le alegra ver la felicidad que ellas tienen, aunque le confiesa que antes él estaba sumido en la derrota y la negatividad, ya que se sentía inútil y fracasado, pero desde que las conoció su vida mejoró demasiado. Cada vez siente que todo va mejor porque tiene una razón para sonreír y para disfrutar, así que no puede sentirse más orgulloso de lo que ha logrado y espera poder seguir estándolo, lo que conmueve bastante a Úrsula, aunque ella intenta ocultarlo y avisa que le añadirá los núcleos de Kurz y Mei, por lo que obtendrá nuevas habilidades, siendo una la de Kurz con la que puede eliminar algo que él desee, aunque es un poder muy destructivo y Kurz recomienda que lo use con mucha precaución si no quiere salir lastimado, mientras que Mei le explica que su poder es el de controlar la naturaleza y en especial los árboles, poder que le parece bastante útil a Aang, pero además Úrsula le dice que ahora al subir de nivel en su ojo espiritual puede detectar auras y crearlas. Con esto se potenciará aún más en combate y es una habilidad que los demonios de alto rango pueden usar, pero también su espada se ve mejorada ya que puede destruir el mal y absorber todo tipo de auras con ella, sorprendiendo a nuestro prota ya que se siente muy poderoso y capaz de acabar con cualquier demonio. Mientras que China reunía a los grandes nobles demoníacos para planear cómo eliminar a Aang y de esta manera poder revivir a su rey demonio.
Luego de unos días, nuestro prota llega al castillo de Nigun, el cual será su base desde ahora, y les dice que deben limpiarlo, algo que no le agrada a casi ninguna de las chicas y comienza a volverse todo un caos, pero Aang les explica que Nigun vivió solo mucho tiempo y debe estar muy sucio, además que Jasper pronto traería las maletas que dejaron en la otra mansión y deben tener todo listo, por lo que divide los equipos y él termina junto a Liz, así que ambos van hasta una biblioteca y nuestro prota se disculpa con Alice porque ella no tiene a su guardián allí. Así que promete que algún día las reunirá de nuevo y al estar limpiando no puede evitar pensar que fue en una biblioteca donde los dos se conocieron. Esto también le trae recuerdos a Liz, quien decide que es el momento indicado para confesarle todos sus sentimientos, aunque justo Aang le dice que él siente lo mismo, algo que la avergüenza, y nuestro prota sigue diciendo que también ama los libros y siente lo mismo que ella al leerlos, pero Alice interpretó todo de otra forma y su emoción se hace visible cuando su poder comienza a desatarse. De esta manera, las chicas comienzan la limpieza del castillo, aunque Kuro se ve obligada a forzar a Pina para que cumpla su trabajo porque ella está usando espejismos intentando engañarla, mientras que Yuri y Úrsula se encargaban de los baños, pero Úrsula era demasiado sobreprotectora con Yuri, quien le decía que podía hacerlo ella sola, ya que cuando estaba en el árbol no podía hacer casi nada y ahora le divierte aprender nuevas cosas, ya que se siente muy feliz y limpiar es algo que la hace sentirse muy bien, así que Úrsula decide ayudarla y no protegerla tanto. Mientras que Mei asustaba demasiado a Kurz con una cucaracha que encontró y después de la broma encontraba un vestido, asombrándose porque había un gran vestidor allí y a Mei se le ocurre una idea para probarse algunas cosas. Unas horas después, nuestro prota terminaba de organizar una de las habitaciones y suponía que las chicas ya habían terminado todo el aseo, por lo que sale a revisar y queda impactado al ver que de las escaleras bajaba Yuri con un vestido bastante elegante, quien le preguntaba qué tal se ve. Aang no encuentra las palabras para decirle lo hermosa que estaba, por lo que Yuri le explica que decidieron darle una fiesta de bienvenida a Mei y Kurz, así que aprovecharon que encontraron algunos vestidos en una de las habitaciones y le pide que la acompañe, ya que en realidad también era una fiesta sorpresa para él y así le agradecerían por todo, por lo que al pasar una puerta nuestro prota mira a todas las chicas con sus elegantes vestidos y lo preciosas que estaban frente a él, así que seguía un poco en shock y no sabe muy bien qué hacer, pero ellas le dicen que tienen un traje también para él, algo que Aang no quería usar y es Úrsula quien lo termina obligando. Así que una vez listo y con su traje las saluda, asombrándolas por lo elegante que se ve y deciden disfrutar de la fiesta en honor a ellos, así que Kuro se encarga de la música y todos juntos comienzan a bailar, reír, cantar y disfrutar. Unas horas después, Yuri le agradece por todo lo que hizo, ya que pudo reunirse con su familia, pero nuestro prota le promete que encontrarán a sus demás hermanas y además vivirán cada día con más felicidad que el anterior, ya que ellas son un motivo para hacer feliz a alguien como él para toda la vida. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Aunque no estás seguro de que su habilidad, asombrando a Úrsula porque esa tortuga es uno de los cuatro hasta que en otra luego aparece frente a Zoid, nuestro prota diciéndole a Zoid que ella lo diciendo pero confío en él todo este tiempo